un cambio de gabinete en el cual el presidente busca reforzar un equipo para iniciar una etapa que es distinta, una etapa en que el presidente ha señalado que Chile ha cambiado. Cambió Chile y también lo hizo el comité político. La salida de Andrés Chadwick del Ministerio del Interior marcó también la retirada del hombre de mayor confianza del presidente en La Moneda. Primo hermano del mandatario, Chadwick llegó a Palacio durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Primero como vocero y luego en la cartera de Interior. Por todo esto, el nombre del militante de la UDI era fijo para encabezar el gabinete durante el segundo mandato de Piñera. Un comunero mapuche murió tras ser alcanzado por una bala en medio de un operativo policial en Ercilla, en la región de la Araucanía. El caso del homicidio de Camilo Catrillanca a manos de una patrulla del GOPE de Carabineros significó un duro golpe para Chadwick por el cuestionado rol del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la muerte del comunero. Esa cámara de vigilancia, que se negó en su momento, sí existía. Andrés Chadwick es un muy buen ministro y cuenta con toda mi confianza. A pesar del público respaldo del presidente, Chadwick terminó políticamente debilitado, hasta que llegó el mes de octubre de este año. Sobrepasada la fuerza pública, ante los graves incidentes, el gobierno decretó estado de emergencia. Y después de 30 años, los militares y el toque de queda volvieron a las calles de la capital. Las críticas apuntaron nuevamente al jefe de Interior, con peticiones de renuncia y amenazas de una acusación constitucional. He querido siempre poder cumplir mi deber con el mayor de mis esfuerzos. Si no lo he hecho todo lo bien o he fallado, pido disculpas porque lo único que he querido es trabajar acompañando y poder sirviendo a mi país. Chadwick es un halcón claramente de los duros, de la UDI, pinochetista en el fondo, ¿no? Para mí Chadwick debió haber salido con el asesinato a Catrillanca hace un año atrás. Y yo creo que tiene responsabilidades políticas en las violaciones de los derechos humanos. Empezamos a ver la luz al final del túnel, ya no tenemos estado de emergencia, hay una agenda social que está instalada y ahora faltaba un equipo que fuera capaz de conducirla y sacarla adelante. A la salida de Chadwick del comité político se sumó la baja de la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Reconocida como incondicional al presidente Piñera, hace algunos meses protagonizó una dura polémica con el Partido Socialista. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? ¿Por qué se han hecho los lesos? Uno en la vida comete muchos aciertos y muchos desaciertos, y no solamente en el rol público, en el rol del día a día. Y son reflexiones que uno todos los días hace para tratar de hacerlo mejor y sobre todo para ser mejores personas. En medio de la crisis, Carla Rubilar decidió no renunciar a su cargo de intendenta, como lo exige la ley, para postular a la gobernación metropolitana. Su manejo comunicacional fue bien evaluado en Palacio. Sin militancia política, se define como piñerista entre piñeristas. Y si la semana pasada compartió roles con la ministra Cecilia Pérez, ahora se quedó en propiedad con la vocería de La Moneda. Nosotros tenemos que reconocer que hoy día se nos ha pedido escuchar más, hablar menos, estar más en la calle, llevar la voz de las personas al gobierno y no solamente la voz del gobierno a las personas. Aunque Cecilia Pérez fue nombrada como nueva ministra del Deporte, tanto ella como Chadwick abandonan el Palacio de Gobierno, en un cambio que deja a Gonzalo Blumel como el nuevo hombre fuerte de La Moneda. El país cambió en los últimos días, el país cambió en la última semana y tenemos que acogerlo con muchísima humildad, entendiendo que vamos a tener que buscar juntos cómo construir caminos que entreguen la respuesta a las situaciones tan complejas, tan difíciles que enfrenta el país. El nuevo gabinete yo lo veo como gabinete más joven, con alguna gente con experiencia importante en el plano social. El mismo ministro Blumel es una persona que la tiene, Carla Rubilar también. ¿Habrá más voluntad de diálogo? Creo que puede, yo espero que tengan voluntad de diálogo. ¿Dónde está el desafío? Que esos nuevos liderazgos que tengan fuerza y tengan capacidad de conversación, de diálogo, que son muy importantes porque hay que ser más que nunca humildes. Son toda gente muy capaz, que es lo que uno tiene que tener la tranquilidad. Con esta cirugía mayor al gabinete, Gonzalo Blumel se convierte en el nuevo jefe del comité político. Un equipo que deberá enfrentar las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, 22:46 de este lunes.
Y un lunes que ha partido, digamos, lo más complicado de lo que pensábamos. Un lunes que esta tarde se desarrolló, al menos en nuestra capital, con algunos incendios, con los hechos de violencia que hubiésemos querido que no se produjeran, pero no solo en Santiago, hubo saqueos en otras ciudades y pese a que partió la semana, partió el lunes sin este estado de emergencia, sin este estado de excepción, las cosas no circularon, no funcionaron como hubiésemos querido desde el punto de vista de la seguridad pública. Partió también el día muy noticioso con un cambio de gabinete. Varios ministros dejaron, varios ministros nuevos entraron. Vamos a tener a 2 de los ministros hoy en nuestra mesa aquí en Mejor Hablar. Al ministro de Interior, Gonzalo Blumen, y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Además estará con nosotros la dirigente y vocera del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y el general director de Carabineros, Mario Rosas. Como puede ver, la agenda es gruesa, importante, los temas son los que nos convocan y de inmediato vamos a contactar con el Palacio de la Moneda, donde esperamos poder conversar en un minutito con, sí, estamos ya, con el ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Ministro, muy buenas noches, gracias por recibirnos en un día, me imagino, lleno de trabajo y poniéndose al día de sus nuevas responsabilidades. Matías, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a ti y a todos los que nos están viendo en la casa. Efectivamente fue un día intenso, fue un día duro, fue un día difícil. Hemos visto en la tarde hechos de violencia inaceptables, no solo en Santiago, sino también en regiones, en Antofagasta, en Valparaíso, Concepción, Valdivia y en muchas otras ciudades. Y yo quiero reiterar el llamado que hizo la vocera de gobierno a que todos los sectores rechacemos explícita y abiertamente la violencia que hemos visto. La única forma de que la violencia vaya retrocediendo y la paz vaya avanzando es que todos los sectores políticos, sociales, gobierno, oposición, los dirigentes, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, gremiales, hagamos un rechazo explícito a la violencia y un llamado a la paz. Estamos viviendo un momento difícil, complejo, hemos tenido días de mucha dificultad en la última semana, el gobierno ha escuchado, hoy día hemos hecho un cambio de gabinete muy profundo, hemos cambiado los equipos, el presidente ha cambiado su equipo, cambió el equipo político, el equipo económico, hemos cambiado la agenda, hemos escuchado, vamos a seguir escuchando con mucha humildad, pero necesitamos hacer un llamado a la paz y un rechazo muy explícito, muy tajante a la violencia. La agenda exige lo urgente y lo importante. Partamos por lo que está ocurriendo ahora, la violencia, y luego tratemos de dar vuelta a la página para ver cuáles son los pasos que va a seguir el gobierno encabezado por usted, por dónde vislumbra usted que vienen las soluciones a esta crisis que ya son prácticamente 10 días, un poquito menos. Usted dice un rechazo explícito a la violencia. ¿A quién se refiere, en la oposición naturalmente, a quién se refiere puntualmente? Porque he visto yo algunos Twitter en última hora de dirigentes, altos dirigentes de la oposición, hacer ese rechazo explícito. Matías, yo no voy a polemizar con nadie. Esto no, lo digo no con un ánimo de polemizar, yo lo sé, sino de generar más voces, de generar más masa crítica, rechazando la violencia. Y esto está bien, es para el mundo político, gobierno, oposición, a todos, pero también para todo el mundo social, para todo el mundo gremial y para todos quienes cumplen responsabilidades públicas, los medios de comunicación, todos tenemos que unirnos en esta cruzada contra la violencia. Llevamos 10 días de movilizaciones, hay una causa que hemos reconocido que es justa, el presidente pidió perdón a nombre del Estado, a nombre del gobierno, por la falta de visión política que hemos tenido en las últimas décadas, por no recoger muchas demandas que son muy legítimas, por no darnos cuenta de las enormes dificultades que tienen muchísimas familias, por las bajas pensiones, por los bajos sueldos, el costo de la vida, no poder llegar a fin de mes, una sociedad que no es todo lo justo que quisiéramos. Pero más allá de eso, que es un tema fundamental, lo primero, el deber fundamental del Estado y las instituciones es asegurar los derechos fundamentales de las personas. Y eso pasa por un rechazo muy explícito a la violencia, y yo quiero insistir en ese punto. Tenemos que ser, mañana hay movilizaciones, hay manifestaciones que recuperen el carácter pacífico que tuvieron el viernes pasado, que todos valoramos, y que por otra parte la violencia la vayamos erradicando. Hemos estado trabajando intensamente, y yo agradezco el trabajo que ha hecho Carabineros, la PDI, los bomberos, pero necesitamos un esfuerzo mayor de todos los sectores para rechazar estos hechos tan violentos. Ministro, ¿qué le pareció, qué balance hace usted de este primer día sin estado de emergencia? ¿Era lo que esperaban? ¿Era lo que tenían dentro de su estrategia? ¿Y cuáles son los pasos a seguir si esto continúa mañana, por ejemplo? Bueno, lo primero es que esta movilización que tuvimos hoy día en Santiago y en las regiones fue convocada el día sábado, si no me equivoco, de la semana anterior, y era un llamado a hacer una marcha violenta, y tuvimos un despliegue, bueno, fue
6.000, 7.000 personas que actuaron con mucha violencia y tuvimos un trabajo muy esforzado, muy comprometido, Carabineros, la PDI y los bomberos. Y eso yo lo quiero agradecer. Mañana el llamado es distinto, mañana el llamado es a movilizarse pacíficamente y ese es el llamado que nosotros también le hacemos a la gente, a la ciudadanía, porque la gente quiere paz, la gente no quiere violencia y esperamos que mañana sea distinto a lo que hemos tenido hoy día, que es absolutamente algo que yo creo que tiene que ser rechazado por todos los sectores. En cualquier caso, mañana nosotros nos vamos a reunir, yo me voy a reunir personalmente con el general director de Carabineros, con el director de la PDI, porque nos parece muy importante, en primer lugar, darle todo el apoyo para que cumplan bien su función en el marco de lo que establece la Constitución, de lo que establece la ley, para poder asegurar los derechos fundamentales de las personas. Y el derecho fundamental número 1 es la paz y la seguridad. Ministro, si es que se reproduce lo de hoy, ojalá no suceda, nadie lo quiere, salvo algunos que producen estos actos de violencia, como lo que vimos en Concepción, en Santiago y en otros lugares. ¿Está dentro del catálogo de posibilidades restituir el estado de emergencia? Matías, yo creo que no tenemos que adelantarnos. Este es el primer día sin estado de emergencia. Ya habíamos levantado los toques de queda, habíamos venido viendo mejoría, hemos tenido episodios violentos, pero también movilizaciones menos masivas. Yo creo que la gente está recogiendo ese llamado a rechazar la violencia. Por lo tanto, el llamado es que mañana sea pacífico, que recupere ese carácter ciudadano, ese carácter más comprometido con la paz social y con la sana convivencia democrática. Sí, entiendo que existe un recurso legal, constitucional, que hace posible establecer estados de emergencia puntuales para determinados lugares, por ejemplo, para que eventualmente militares resguarden zonas estratégicas. Podría ser determinado así, por ejemplo, el metro, hospitales. ¿Ve la posibilidad y eso aliviar el trabajo de Carabineros para el orden público? Nosotros siempre vamos a tener en consideración, en estudio, todas las herramientas que la Constitución y la ley le otorgan a la autoridad y en particular al gobierno que está a cargo de garantizar la seguridad de las personas y cuidar la paz y la tranquilidad de la gente. Pero nosotros esperamos que mañana esto mejore. Hoy día efectivamente tuvimos episodios de mucha violencia y por eso, perdón lo majadero, perdón lo insistente, hay que rechazarlo. Todos tenemos que hacer una contribución en ese sentido. Sí, y perdón lo majadero porque quiero entrar al tema de los derechos humanos. ¿Por qué hasta ahora no conocemos la identidad de ningún responsable de, por ejemplo, los incendios de las estaciones de metro, de los hechos de mayor connotación pública? ¿Van bien encaminadas las investigaciones? ¿Las policías, las fiscalías tienen algunas pistas? Porque la gente dice, bueno, ¿y esto no lo hizo nadie? ¿Esto no es fuego que se generó de manera espontánea? Bueno, hace un rato conversé con el fiscal nacional, también con el director de la PDI. Nosotros le hemos pedido que puedan apurar, agilizar todas las investigaciones y que la justicia, la fiscalía pueda hacer su trabajo. Obviamente eso yo no lo puedo adelantar, pero es muy importante que los responsables puedan ser identificados y sancionados con la máxima dureza o el máximo rigor de la ley. Hasta ahora, en términos del tema de derechos humanos, que ha sido también tema central en los últimos días de preocupación de la población y de las instituciones que nuestro país tiene para ello, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Van hasta ahora 120, usted me corrige si me quedé corto, pero entiendo que son 120 acciones las que se han presentado por violación a los derechos humanos. El senador Navarro habló de violaciones masivas de derechos humanos al respecto. ¿Qué nos puede decir usted? Lo primero es que la preocupación por los derechos humanos, Matías, es una preocupación no solo de ciertos sectores de la ciudadanía, es una preocupación, yo creo, que es patrimonio de toda la sociedad y que, por supuesto, es absolutamente compartida por este gobierno. Nosotros, como gobierno, siempre vamos a actuar fundamentalmente movidos por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos humanos. Y por ello, bueno, mañana también me voy a reunir con el director del Instituto de Derechos Humanos. El miércoles, el presidente de la República hizo una invitación a que tengamos una misión de la alta comisionada de los derechos humanos en Chile, estaría llegando el miércoles. Nosotros vamos a trabajar con ellos, el presidente ya lo planteó, una política de apertura, de transparencia. Somos los primeros y los más preocupados de que cualquier situación que haya existido se esclarezca, pero mire, tenemos instituciones, tenemos una fiscalía autónoma, tenemos un poder judicial autónomo. Si hay situaciones que hay que revisar, que hay que esclarecer, tienen que operar las instituciones. Esa es la forma en que funciona la democracia. ¿Qué le dice usted a un carabinero que nos está viendo y frente a esas imágenes que me imagino usted también pudo observar en Valparaíso, gente bajando, se veía pacíficamente por una vereda y carabineros agarrándolos a palos en buen chileno sin ninguna causa aparente,
que fuesen personas que estuviesen en algún operativo o algo que se requiriera el uso de la fuerza. Más bien parecían imágenes de mucho abuso policial y que generan indignación en la gente y que creo que le restan legitimidad a las fuerzas policiales ese tipo de acciones. Lo dijo el presidente de la República, Carabineros, la PDI, los bomberos, todas las instituciones de la seguridad cuentan con el total apoyo del gobierno y con el total respaldo. Pero eso, por cierto, tiene que ser dentro del marco de la ley y las atribuciones, y eso es absolutamente claro, así se ha conversado con las máximas autoridades de esas instituciones y por lo tanto, insisto, cualquier situación tiene que ser investigada donde corresponde en las instituciones que existen para que eso se revise, la Fiscalía, la Justicia. ¿El peso de la ley le parece que va a caer equitativamente, le puedo decir a la población, como las personas que han quemado metros, estaciones, qué sé yo, supermercados, saqueos, también violación a los derechos humanos? La gente puede tener plena garantía de que la ley va a operar según la gradualidad que indique la ley, naturalmente, pero para todos los delitos por igual, ¿les preocupa por igual? Absolutamente, absolutamente, Matías. Absolutamente, la justicia tiene que ser imparcial y los derechos de todos, de los carabineros, de los ciudadanos y de todas las personas que viven en nuestro país tienen que ser respetados sagradamente. Quiero hablar de futuro, quiero hablar de a partir de las 11 de la noche, de 3 minutos más en adelante. Usted tiene un trabajo muy, muy desafiante. ¿Cómo va a conducir, cómo espera, cómo se ha planteado conducir este pacto social, este acuerdo político que requiere nuestra sociedad por estos días? Yo creo que lo primero, Matías, es que tenemos que entender que todos tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo de humildad. Yo creo que nadie tiene la respuesta definitiva a lo que la gente ha estado planteando en la última semana o los últimos 10 días. Ni los sectores de oposición, el gobierno tampoco tiene todas las respuestas, las tenemos que construir en conjunto. El presidente planteó una agenda la semana pasada, esta nueva agenda social, con 15 medidas. Estamos planteando una agenda urgente para subir las pensiones, para establecer un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, sí, para reducir el costo de las tarifas de los servicios básicos, de la electricidad, del TAC, para poder también generar un mejor acceso a la justicia. Son 15 medidas que nosotros las vamos a trabajar con urgencia, pero es un primer paso y un primer paso a partir del cual nosotros queremos construir respuestas más de fondo que recojan de mejor manera que lo que la gente ha venido planteando, especialmente en la última semana. Lo segundo, un esfuerzo de diálogo. Esto lo hemos visto en otros países, por ejemplo en Francia, donde cuando ocurrieron los episodios de los chalecos amarillos, se llamó un gran debate nacional. Nosotros en Chile hemos estudiado eso y también hemos estudiado lo que ha pasado en otros países. Y el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, el sábado inició un proceso de diálogo, un proceso de escuchar. Es muy importante escuchar, no atolondrarse con las respuestas que tenemos que entregar. Están las primeras 15 medidas, como te decía, mayores pensiones, mayores ingresos, sueldos. ¿Cuáles de ellas, ministro, cuáles de ellas son administrativas y cuáles de ellas requieren ley? ¿Cuáles y cuándo pueden estar operativas? Hay varias leyes que ya estamos discutiendo en el Congreso. Por ejemplo, hoy día se inició la discusión para poder rebajar las tarifas eléctricas. La semana pasada aprobamos la ley que dejó sin efecto el alza de las tarifas del transporte público. La próxima semana hemos estado hablando con el ministro de Hacienda para poder enviar el proyecto de ley que establece un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos para todos los trabajadores dependientes de nuestro país. La reforma de las pensiones está en el Congreso. Hemos enviado indicaciones para subir la pensión básica, para subir las pensiones solidarias, para aumentar las pensiones de la clase media y lo hemos conversado y yo agradezco la buena disposición con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado para poder avanzar lo más rápidamente posible. Esas son las primeras medidas, el corto plazo. Los temas más de fondo los vamos a tener que seguir conversando, trabajando y dialogando con la oposición. Como no tenemos mayoría, tenemos que construir acuerdos y eso es lo que nosotros va a ser posiblemente el desafío más importante de los próximos días, las próximas semanas. Usted viene de un trabajo que fundamentalmente era de coordinación con el Poder Legislativo. Ese ha sido su trabajo en el último tiempo, por lo tanto conoce como nadie esa agenda. Hoy día conversaba con el senador Ricardo Lagos Weber y decía, bueno, que este paquete de medidas, 15 medidas, son importantes, pueden eventualmente ampliarse, profundizarse, pero hay que apurarse y sobre todo él planteaba la necesidad de separar proyectos, y esto no es nuevo en Ricardo Lagos Weber, lo dijo antes de esta crisis, separar proyectos, por ejemplo, en AFP o en reforma tributaria y aprobar ya lo que haya acuerdo y para más adelante dejar donde hay desacuerdos. ¿Se abre usted a esa posibilidad?
Nosotros como gobierno estamos abiertos a muchas posibilidades. Yo creo que aquí no tienen que haber dogmas. La prioridad, insisto, es que suban las pensiones, que mejoren los sueldos, que baje el costo de los medicamentos, que mejore la salud. Tenemos los proyectos en el Congreso. Hay varios proyectos que se están discutiendo y otros que se van a seguir discutiendo. El ministro de Hacienda, con el cual ustedes van a conversar, obviamente va a tener que conversar con los parlamentarios de gobierno y oposición para ver cómo avanzamos rápidamente en la reforma tributaria, que hoy día es más necesaria que nunca para tener más recursos para la reconstrucción que tenemos que impulsar, para apoyar especialmente a las pymes, para también fortalecer el crecimiento. Mira, si todos estos episodios de la última semana afectan la capacidad de crecer, de crear empleo, que es muy, muy importante. La ministra del Trabajo, la ministra Saldívar, también está trabajando intensamente para poder aprobar cuanto antes la reforma previsional. Son proyectos que tenemos que aprobar en las próximas semanas. Estamos trabajando con todo el sentido de urgencia y ese es el mandato que nos dio hoy día el presidente de la República en el cambio de gabinete. Fue un cambio profundo, fue un cambio importante y hay un nuevo equipo con nuevas prioridades que va a trabajar con la máxima intensidad y compromiso. Y sí, disculpe lo insistente, pero respecto de estos dos proyectos, porque si tenemos la señal de Ricardo Lagos Weber, senador PPD, de que dividiendo podríamos desde ya aprobar parte de la reforma de pensiones, en lo que hay acuerdo en el gobierno de oposición, y si fuese una señal interesante para destrabar el problema, ¿están abiertos puntualmente a separar esos dos proyectos de ley, ministro Blumel? Nosotros vamos a explorar todos los caminos que permitan avanzar rápidamente. Vamos a explorar todos los caminos. Antes de adelantarnos, mire, yo lo único que le quiero decir al senador Lagos Weber y a todos que hay que ser muy responsables. Hagamos primero un esfuerzo por efectivamente subir las pensiones básicas, subir el pilar solidario y ver si podemos explorar un acuerdo rápido, por ejemplo, en materia del pilar contributivo, que son los pensionados de la clase media. Creo que primero tenemos que hacer un esfuerzo para ver si podemos avanzar rápido y si no, bueno, vamos a tener que ver alternativas, pero nuestra prioridad es que suban las pensiones de todos los pensionados, la mayor parte de los pensionados de nuestro país. Reintegración parece una palabra que genera un movimiento en la tierra desde hace rato y ahora con la crisis, ¿qué decir? Todo su trabajo legislativo, ministro, estuvo, me imagino, no todo, pero buena parte centrado en conseguir votos de la oposición y quien era clave allí era Fuad Chahín. Y Fuad Chahín ya ha dicho directamente que no cuenten con esos votos. ¿Está desechada la reintegración en la reforma tributaria, ministro Blumel? Mire, Matías, yo no me adelantaría. Usted va a tener en algunos minutos más al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda va a precisar la posición del gobierno en la materia. Lo que yo le puedo decir es que el gobierno en esta materia y en todas las materias obviamente va a evaluar en función de las condiciones y las circunstancias actuales. Diálogo que la semana pasada intentó ser más fructífero de lo que fue porque no consiguió la participación ni del Partido Socialista, ni del Frente Amplio, ni del Partido Comunista. ¿Tienen la agenda citar nuevamente a los presidentes de partido? Yo hoy día he tomado contacto con varios presidentes de partido. Le he transmitido la disposición del gobierno de mantener el diálogo. En esto tenemos que hacer un esfuerzo amplio con nuestra coalición, con los sectores de oposición. Yo espero que nadie se reste. Quienes se han restado vamos a seguir insistiendo en invitarlos porque las circunstancias, las dificultades que enfrentamos como país, creo que hacen... Es ineludible que todos hagamos un esfuerzo muy grande. Yo creo que la gente no entendería que alguien se reste el diálogo y confío que los que se han restado van a recapacitar. Y esa es la invitación y ese es el mensaje que le hemos transmitido. ¿Para cuándo es esa invitación? Para lo antes posible. ¿Mañana? Mire, yo mañana voy a tener distintas reuniones, primero en el ministerio, estoy interiorizándome las tareas de este ministerio, me junto con el general director de Carabineros, con el director de la PDI, con el director del Instituto de Derechos Humanos. Tenemos también reunión con los distintos ministros, estamos priorizando y calendarizando la agenda social. Ministro, sé que tiene mucho tiempo y yo me comprometí y me estoy pasando del límite comprometido, no quiero hacerlo. Solamente decirle que después del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, viene Beatriz Sánchez. Como veo que mañana no tiene espacio para juntarse con ella, pero me imagino que muy luego, ¿le quiere dejar alguna pregunta o lo está viendo además aquí afuera? Beatriz tiene un liderazgo importante en el Frente Amplio, además de haber sido candidata presidencial, participa activamente. Yo le quiero pedir que ella ejerza su liderazgo también para tener un esfuerzo de diálogo y quizás primero partir en las cosas que estamos de acuerdo. Hay muchos temas en que no vamos a estar de acuerdo naturalmente. Nosotros somos gobierno, ellos son oposición, pero yo pido que todos quienes tienen liderazgo importante en los distintos sectores políticos o sociales lo ejerzan, primero para rechazar la violencia. Yo sé que muchos lo han hecho y tenemos que seguir juntando voces contra la violencia. Y lo segundo, yo creo que tenemos que renunciar a los maximalismos. En algunas cosas vamos a estar de acuerdo, avancemos rápido. Lo que no estemos de acuerdo, vamos a conversar. Ese es el compromiso del gobierno, disposición a conversar en muchísimos temas y por lo tanto esperamos que no solo el Frente Amplio, sino muchos más sectores se puedan sumar. Ministro Blumel, no solo le quiero agradecer esto, sino que como cualquier ministro
desearle mucha suerte cuando parte, porque la suerte de un ministro es la suerte de un pueblo. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, Matías. Ustedes cumplen un rol fundamental, así que te lo agradezco también. Que le vaya muy bien, ministro. Hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Ahora sí, nos cambiamos a nuestro otro sector del estudio. Ministro Briones, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Matías? Mucho gusto, gracias por estar aquí la primera noche. Gracias por la invitación. Ahora, el ministro... ¿A dónde miramos? No, donde quiera, dale, esté en la tele nomás, no se preocupe. Es mucho más difícil lo que le toca a usted que estar aquí apuntándole a las cámaras. El ministro Blumel tiene mucho carrete en esto. Se maneja, sabe, conoce los pasillos del Congreso, sabe los tonos para usar, cuándo es más blando, cuándo es más duro. En fin, conoce esa pega la conoce. Ahora, me parece que es más dura la que le toca ahora, pero en fin. Usted, en cambio, hasta hoy, a las 9 de la mañana, cuando se levantó y salió de su casa, iba a una oficina de académico en una universidad. ¿Cómo nos cambia la vida? Nos cambia la vida, pues, Matías. Así que muy, muy agradecido, la verdad, de la designación por parte del presidente Piñera. Evidentemente una tremenda responsabilidad, no solo por lo que significa dirigir el Ministerio de Hacienda, sino que por las circunstancias particulares y evidentes y dolorosas que está viviendo el país, donde yo sumo este desafío con mucha humildad. Lo dije hoy día en la mañana, lo reitero. Creo que en circunstancias como esta, el diálogo de buena fe, el diálogo generoso, una altura republicana, en la cual yo soy el primero en inscribirme, es lo que hace falta para conversar, para discutir, no solo de los desafíos de corto plazo, lo inmediato, sino que también es cómo fijamos una hoja de ruta a largo plazo para nuestro país. ¿A qué hora lo llamó el presidente? ¿Cuándo supo que iba a ser ministro de Hacienda? No me acuerdo la hora exacta, pero dígame, entre 9 y 10. Debe haber sido como a las 10 de la... 10 de la mañana. Sí. 9:30. 9:30, da igual, para allá iba, no se preocupe. ¿El presidente le ofrece inmediatamente, quiero que sea ministro de Hacienda? Me imagino, por ahí va la cosa. Sí. ¿Qué le dijo como desafío? Usted le habrá dicho, ministro, yo, la verdad, está hablando en serio. Y el ministro, sí, ¿por qué? ¿Qué explicación le dio? ¿Qué primera tarea le dio por teléfono? No, la primera tarea, y algo que yo comparto y no me he cansado de repetir, es que Chile enfrenta una encrucijada que es vital. De hecho, el presidente lo primero que hizo fue saludarme y describirme su preocupación respecto a lo que enfrenta el país. Yo comparto esa preocupación y después de conversar un rato me dijo que quiero convidarlo a ser parte del gabinete y quiero que usted sea el ministro de Hacienda. Lo cual yo, por supuesto, acepté, no me puedo restar ese esfuerzo y espero poder contribuir a los desafíos que tenemos, que son enormes. Déjeme partir por el final, en vez de ir construyendo, porque el propio ministro Blumel le dejó servido, le dio el pase para que usted contestara. Usted dijo que nada está escrito en piedra. El ministro Blumel dijo que no hay dogmas. Sentado donde está usted hace 2 semanas, el ministro Chadwick dijo no hay ningún dogma y eso generó toda una discusión. ¿Usted sabe a qué me refiero? A la reintegración del sistema tributario. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Está muerto ese proyecto? Eso es algo que estamos en discusión, evidentemente, pero lo que yo quisiera decir con mucha claridad es que no cabe duda que de 2 semanas a esta parte las condiciones cambiaron. Eso habría que ser ciego para no ver esa realidad. Y en consecuencia ese cambio exige nuevas respuestas, exige nuevas formas de aproximarse al problema. Por eso mi llamado nuevamente es al diálogo de buena fe, con humildad. Yo estoy disponible para eso. Y a explorar opciones que impliquen eventualmente cambios importantes a lo que se había presentado y lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Creo que no estoy diciendo nada sorprendente. No, pero aquí fue Chaín en Estado Nacional, un poquito más allá en este mismo estudio, dijo ayer que ellos ya no aportan los votos, no están de acuerdo. Y sabemos que el gobierno no tiene mayoría en el Senado, por lo tanto, ¿por qué va a perder tiempo en eso? Mire, yo creo... ¿O qué tiene a cambio para reconvencer a algunos senadores de oposición? Yo creo que lo más, reitero, hay que estar muy abiertos a cambios al proyecto, eso no cabe duda. Yo creo que lo sustantivo en lo cual deberíamos ponernos de acuerdo son 2 cosas relacionadas. Primero, como ya he insistido, el diálogo. Sentarnos a discutir de buena fe, ¿en pos de qué? En pos, en primer lugar, Matías, de dar verdaderos incentivos a la inversión. Creo que eso es algo que desde la oposición, de una parte de la oposición, hace un tiempo atrás levantaron con fuerza. Yo creo que hay un acuerdo ahí. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque estamos en una situación en que vamos a terminar el año con unos números económicos malos a raíz de lo que hemos conocido. Pero lo más preocupante es que todo esto que ha ocurrido en Chile genera serios desincentivos a la inversión, ¿no? O sea, hoy día enfrentamos señales que son muy complejas desde el punto de vista de la inversión y que si no somos capaces de entregar señales potentes de unidad por un lado
y en segundo término de sacar rápido una reforma tributaria que contenga incentivos potentes a la inversión, creo que estaremos generando un problema para los años que vienen. Y por lo tanto mi llamado es poner en el centro de nuestra discusión cómo sacamos rápido una reforma tributaria y pensando siempre cuáles son los incentivos a la inversión potente que vamos a incorporar en ella. Si no fuese la reintegración, que sabemos que obedece a 800 millones de dólares que en ese caso dejarían de pagar el segmento de más rico de la población, que se compensaría esa la negociación en torno a los 400 y tantos millones de dólares. ¿Qué otro mecanismo se le ocurre a usted innovador para incentivar la inversión, ministro? Bueno, hay varios mecanismos. Desde ya recordar que el tema de la integración no solo se explicaba por el tema de incentivar la inversión, sino que por un principio que es de equidad horizontal, que es decir, que dos personas que ganen lo mismo paguen lo mismo. Pero hay mecanismos potentes. Me parece que lo que planteó el gobierno en una primera etapa de esta depreciación instantánea, de una forma transitoria, yo creo que se pueden explorar fórmulas permanentes que dejen ese incentivo de manera potente, anclada en las señales que reciben los agentes económicos. Hay otras fórmulas interesantes de considerar que no quiero adelantar acá porque las estamos evaluando. Hoy día me junté con nuestro equipo. Me parece que la discusión respecto a la tasa corporativa que se abrió en su oportunidad, espero que todavía pueda estar abierta porque efectivamente el capital es móvil entre países y las tasas corporativas. Hoy día están 27% la tasa corporativa, o sea, el impuesto que pagan las empresas. El presidente Piñera, mucho antes de entrar siquiera a la discusión tributaria, desechó la posibilidad de bajar ese impuesto. ¿Se ha abierto el presidente a volver a bajarlo? Bueno, yo le insisto, las circunstancias cambiaron y reitero mi preocupación. Aquí lo principal es que seamos capaces de dialogar, de acordar una reforma tributaria que ojalá se apruebe rápidamente en tiempo y forma y que contenga lo esencial, que son incentivos al emprendimiento, a la inversión, que son elementos fundamentales del crecimiento económico que, como le reitero, se va a ver mermado este año. Y si no somos capaces de revertir los incentivos adversos a la inversión, se va a ver mermado el año próximo. Y eso es algo que deberíamos compartir todos, incluyendo todas las fuerzas políticas. El presidente Piñera, la semana pasada, cuando habló, hizo este mensaje y pidió perdón. Y pidió perdón por la falta de visión que había tenido, dicho por él mismo. Y me gustaría que usted me definiera cuál fue esa falta de visión o en qué cambió la visión de ver la economía de un país. Yo no sé, no puedo ser intérprete del presidente Piñera, no me corresponde ese rol, pero sí le puedo dar mi interpretación de los hechos. Yo creo que efectivamente asistimos hoy día a un antes y un después en la política chilena, pero esa es la punta del iceberg de una cuestión mucho más de fondo, que es la sensación de satisfacción que tienen nuestros ciudadanos por razones diversas que vale la pena exponer, escuchar, ¿no es cierto?, entender, pero que se resume quizás en un elemento clave, y por eso yo distingo entre lo que es corto plazo, que es el paquete potente de medidas sociales anunciado por el presidente, de cuestiones más de largo plazo, de cómo vamos a ser capaces de tener una economía que sea más inclusiva, ¿no es cierto?, más abierta, más participativa a las personas, con mayores niveles de integración, de inclusión. Creo que esas son claves importantes sobre los cuales podemos generar acuerdos. Ministro, usted está hoy a las 9:30 de la mañana, bueno, no, a mediodía, porque en rigor, cuando firma se convierte en ministro. Pero usted ayer se acostó como un ciudadano común y corriente. Sí. De hecho, yo hablé con el ministro el viernes para invitarle a un programa aquí y no pudo por razones familiares, o sea, era un panelista más. ¿Usted se ha sentido abusado económicamente en esta economía, en este país? Es una buena pregunta. Yo quiero poner en perspectiva lo que voy a responder, porque evidentemente yo me considero una persona privilegiada en este país por la educación que he tenido, por las oportunidades laborales y profesionales que he tenido, y por lo tanto mi vida es extremadamente más simple que la de la mayoría de los chilenos, eso no cabe ninguna duda. Dicho lo anterior, es evidente, y yo en esto nunca me he perdido, siempre he sido muy defensor de mercados competitivos, abiertos, donde las colusiones son indignantes. Creo que todos aquellos que hemos visto los casos de colusión que ha habido en Chile, nos hemos sentido abusados, efectivamente. El punto es que el grado de abuso al que yo resiento es significativamente menor que la gente de menores ingresos, que realmente significa una merma importante y yo empatizo con ellos. Creo que es fundamental empatizar con esa realidad de las personas y eso releva nuevamente la importancia de tener una agenda
de un crecimiento competitivo, pero también inclusivo que empatice con esas personas, con la ciudadanía chilena. Por supuesto, partir por la empatía es fundamental para entender qué le pasa a otros, pero me refiero a si usted ha sentido abusado como consumidor al momento de comprar un pasaje, al momento de comprar un remedio. Me imagino que usted tiene niños chicos, ha ido a comprar un remedio y le han cobrado 10 veces un remedio que un genérico, no le ofrecen el genérico, se lo esconden, o no se lo ofrecen, o le ponen mala cara, o en fin, ese tipo de cosas esos microabusos que todos sentimos muchas veces, o con su ISAPRE, o con su, en fin, o con su banco, que usted vea que hay un ajuste sencillo que no le calza, o una cuenta que tiene que revisar porque desconfía. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado, yo vuelvo a insistir, me ha pasado, pero quiero ponderar el grado... ¿Por qué las empresas? Quiero ponderar, déjame terminar un punto. Quiero ponderar el grado de afectación, porque sería realmente una falta de respeto de mi parte que yo dijera que me siento muy afectado, cuando en realidad a mi situación personal, claro, es un desagrado, pero yo empatizo con las personas para las cuales esto es realmente relevante. Pero quiero decir otra cosa más. En lo cuantitativo, usted y a mí no nos hace el mismo efecto que al resto de la gente, pero en lo cualitativo es lo mismo. En lo cualitativo tampoco, porque uno tiene más herramientas, tiene más alternativas, tiene más posibilidades de elegir. La gente de menores recursos tiene menos posibilidades de elegir, y eso es lo que hace tan grave que se produzcan abusos como estos. Pero yo quiero decir una cosa adicional. Primero, hay que tener cuidado con la palabra abuso. Yo creo que es fácil ocuparla para todos y hay que ser muy responsable en su uso. Es indudable que hemos conocido casos de abusos emblemáticos, ¿no? Que requieren toda nuestra condena, y Chile ha avanzado en una institucionalidad que sanciona esos abusos. Por de pronto, la ley anticolusión aprobada en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue un gran avance, que hoy día sanciona con penas de cárcel a quienes se coludan. Pero yo le quiero decir que hay un montón de servicios, hay un montón de empresas chicas, empresas medianas y también empresas grandes, por cierto, donde compiten de buena manera, donde no pretenden abusar de las personas. Me parece que etiquetar a todas las empresas de abusadores es un gran error. Y quiero agregar lo siguiente. No he pretendido hacerlo, no es la idea. No, yo lo entiendo, simplemente quiero precisarlo. Pero lo segundo es que el abuso no se produce solamente a nivel de nosotros como consumidores, también se produce a nivel de nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, que requieren o que usan servicios del Estado. A mí me ha pasado más de alguna vez trámites absurdos, donde uno tiene que ir una y otra vez a una sucursal en circunstancias que podría hacerse de otra manera. Imagínense cómo puede ser eso para la gente con menos recursos, que tiene más necesidades, el tiempo perdido, el desagrado, la sensación de vejación que eso significa. El abuso se produce también en nuestro trato cotidiano, nosotros como ciudadanos, la forma de cómo nos relacionamos con gente. ¿Quién puede tirar la primera piedra respecto a haber tratado de igual a igual, con igual dignidad a la persona que tiene al frente siempre y en cada momento? Yo creo que hay abusos que son en distintos grados y de eso nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Evidentemente el lado económico, el lado empresarial es una parte fundamental donde tenemos que avanzar y avanzar con fuerza, y mi compromiso en esa materia no me pierdo. Yo voy a defender a los consumidores, esa es la prioridad. Un mercado competitivo es una defensa fundamental de los consumidores y esa debería ser la marca fundamental. Pero también tenemos que ir a los otros abusos, a los malos servicios del Estado y a nuestras relaciones recíprocas, donde muchas veces miramos a otro por abajo, lo descalificamos. Pensemos en la discusión que estamos teniendo hoy día a propósito de esta crisis. ¿Cuántas descalificaciones estamos viendo entre ciudadanos que esperamos que seamos iguales en dignidad? Eso me parece que es lamentable, es triste. No hay dogmas, probablemente es la marca de este periodo que empieza hoy el gobierno. No hay nada escrito en piedra. ¿Usted siente que el modelo económico, la paradoja del modelo económico chileno, que ha sacado gente de la pobreza según todas las estadísticas, que es modelo en muchas partes del mundo, sin embargo tenemos gente en la calle? Gente en la calle que hoy día no necesariamente la gente que está ganando el mínimo, hay gente que está ganando buena plata, hay gente que está viviendo, eso sí, una mala calidad de vida porque por algo está en la calle. Entonces, ¿cómo define usted esa paradoja? Y si usted cree que ha habido dogmatismo de parte de los defensores del modelo económico actual para no tener la flexibilidad necesaria, juego de cintura. Yo creo que sí, yo creo que ha habido dogmatismo, no diría que 100% dogmatismo, y eso se refiere a una distinción bien importante. Uno no debiera hablar de modelo, de hecho, ¿cómo definimos ese modelo? Yo le dije, ¿esto es más economía de mercado o más economía social de mercado la chilena hoy? Yo creo que deberíamos transitar una economía más social de mercado. Yo creo que tenemos elementos indudables de economía social de mercado. La economía que tenemos hoy día no es la misma que teníamos en los 90 o la que teníamos en la dictadura. Yo creo que ha habido un énfasis en políticas sociales, todo es perfectible, todo es cambiante. Y por eso a mí me gusta mucho más hablar de modelos en plural, porque implica que los modelos no son estáticos, no están grabados en piedra, uno le puede introducir cambio y cambio sustantivo. Uno puede aspirar a un reformismo ambicioso, pero con una condición, que sea gradual.
Los saltos al vacío, los cambios de modelo desde la A a la Z, no conozco experiencia realmente en la historia económica donde eso haya dado resultados exitosos, y tampoco los conozco en el seno de una democracia, que es lo que deberíamos querer proteger en nuestro país. Ministro Ignacio Briones, le pregunto sobre los dogmatismos o sobre las ortodoxias económicas, que muchas veces se acusa que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de derecha, tienen al aplicar política económica. Y, por ejemplo, hablar sobre equilibrio o regla fiscal, es decir, cosa que también le ha dado muy buenos frutos a Chile. Se gasta lo que se ingresa. Puede haber una excepción un año, pero se corrige al año siguiente. Ayer en el debate aquí en Estado Nacional, algunos presidentes de partidos decían nos podemos olvidar de la regla fiscal de manera temporal por un par de años y gastar para invertir, inyectar recursos donde hacen falta para subir un peldaño. ¿Nos olvidaremos por un par de años de la regla fiscal? Mire, Matías, hay dogmatismo y dogmatismo, porque hay cosas que son pisos mínimos, no todo puede ser relativizable. Y esto me parece a mí que lo entiende cualquier persona que está en su casa escuchándonos. Una persona, cualquier familia sabe que no puede gastar sistemáticamente más de lo que tiene, ¿no es cierto? Porque sistemáticamente, yo le dije temporalmente. Sistemáticamente, pero por eso voy, el principio de la regla fiscal tiene que ver con eso, tiene que ver con preguntarse cuál es nuestro gasto de largo plazo en relación a nuestros ingresos de largo plazo. Y ese principio tan sano establecido en el gobierno del presidente Lagos por el entonces ministro de Hacienda Izaguirre, creo que es una marca registrada de Chile, pero es una marca registrada sobre todo que ha traído mucho bienestar. Mucho bienestar. Porque entre otras razones, y esto es importante que se entienda, la regla fiscal, al igual que lo que ocurre en una casa, en una familia, lo que permite es suavizar el gasto y en consecuencia no hacerla dependiente de los vaivenes, de que un año me fue muy bien y el otro año me fue súper mal y entonces tengo que sacar a los niños del colegio o cambiarme de casa a una más pequeña. Imagínense qué pasaría con esa analogía a nivel de la política social. Imagínense que uno gastase al ritmo de los ingresos. Cuando me va bien tengo una educación fantástica, pero que cuando me va mal tengo que sacarle plata. Eso sería un desastre como política social. Se entiende la política. Y en términos de la transitoriedad... Pero hemos sido los más mateos del curso y aparentemente eso nos está pasando un poco la cuenta ahora. Sencillamente si usted está dispuesto a flexibilizar la regla fiscal temporalmente por un tiempo. Sí, dos cosas. Uno, que no hemos sido tanto los más mateos del curso. Chile lleva varios años ya con déficit fiscales estructurales sistemáticos, ¿ya? Y la razón y la contraparte de aquello es que la deuda pública ha ido subiendo, ¿ya? Ahora, yo sí creo, y esto parece bastante obvio decirlo, porque de hecho el propio presidente en el paquete de medidas que anunció tiene que ver con esto. Hoy día vivimos una situación muy particular. Es un terremoto, de alguna manera, un remesón de proporciones que, al igual que en un remesón telúrico, exige medidas especiales donde usted va a tener que tener un mayor déficit. Ahora, yo quiero ser súper claro acá. El que nosotros podamos tener un déficit estructural mayor de forma transitoria sería absolutamente irresponsable y no contarán conmigo para ello. Extrapolarlo a todos los años que vienen. En el mediano y largo plazo, esto tiene que estar equilibrado. De lo contrario, sembramos tempestades en adelante. Ministro, para ir cerrando, uno de los temas centrales hace tiempo en la agenda tiene que ver con pensiones y usted va, me imagino, a ocupar buena parte de su tiempo en destrabar las reformas que hay al sistema de pensiones. Yo entiendo que usted ha pensado mucho sobre pensiones cuando era ciudadano. ¿Qué idea trae para destrabar y para ofrecerle a los chilenos, no el tema de FP necesariamente, el sistema de pensiones, que sea un servicio social de pensiones para los que son más o los que van terminando su fase activa en la vida? Bueno, yo creo que el camino que ha planteado el propio presidente, ¿no?, de hacer un esfuerzo importante en términos de subir en más de 20% la pensión básica solidaria, que es un aumento sustantivo, que importa muchos recursos, porque acá de nuevo nosotros no nos podemos engañar de que podemos dar respuesta a todo, ¿no es cierto?, y de forma inmediata, porque eso es la responsabilidad máxima, que es el mejor secreto para que al final terminemos en una situación peor. Creo que ese esfuerzo sustantivo, y me atrevo a decir que no habrá dos lecturas en el país respecto a que queremos profundizarlo, queremos incrementarlo, ojalá en el tiempo, pero eso se tiene que hacer con responsabilidad, se tiene que hacer allegando los recursos. Yo creo que también hay espacio para buscar fórmulas, ¿no es cierto?, de cómo somos capaces de contribuir más, de tener una base contributiva mayor. En Chile la verdad es que la gente que contribuye al sistema de ahorro individual, la base, el número de personas es relativamente acotado. Si uno lo compara con los países de la OCDE,
es 3 veces menor. 14% que estaría planteado si se aprueba esta reforma, ¿le parece que está bien? Yo creo que es evidentemente un buen punto de partida. No cabe duda que la tasa de cotización para el pilar de ahorro individual es baja bajo cualquier estándar internacional. Pero eso, nuevamente, yo creo que es algo que no se cierra en la discusión. A lo mejor uno la puede aprobar la reforma en esos términos, pero claramente el debate de las pensiones es un debate dinámico que sigue, que importa buscar soluciones creativas. A propósito de los dogmas, el 4% extra que van a poner los empleadores, ¿sigue en pie, según su idea, el que lo va a manejar un ente público? ¿O eventualmente se puede abrir a más competencia, incluso que entre las FP, a administrar este 4%? Yo aquí no me cierro a nada, Matías. Yo creo que yo vengo recién llegando. Yo creo que lo importante acá es cómo somos capaces de asegurar buenas pensiones, un sistema que permita que esas pensiones estén bien financiadas, que sean sostenibles y que en particular la gente de menores recursos pueda tener un aumento de su pensión importante y sostenible en el tiempo. Sí, pero está bien, pero ¿qué se hace ahora? Porque no podemos esperar. El mismo proyecto de ley es que avanza en el tiempo y lo necesario es gente que tiene hoy día 70 años, que tiene 120, 30 mil pesos. Pero ¿qué se hace ahora? Y hoy día una propuesta arriba de la mesa, ¿no es cierto? Que focaliza los esfuerzos en la gente que tiene una menor pensión y propone un aumento importante, ¿ya? La otra parte sustantiva de la reforma tiene que ver con la sostenibilidad de largo plazo respecto a la gente que ahorra, ¿no es cierto?, en sus cuentas individuales, y yo creo que ahí nuevamente hay que estar abierto a discutir distintas fórmulas. Fórmula, por ejemplo, puede ser mixta, de hacer una parte de administración de fondos individuales y otra que sea en un reparto para poder ir ahora en asistencia a los que están jubilados. Mire, por ejemplo, aparte del 4%, que de manera transitoria un porcentaje de ellos, la mitad, por ejemplo, vaya ahora a la vena de las personas que ya se jubilaron y están con jubilaciones insuficientes. Mire, déjeme decirle una cosa. El sistema chileno, tal cual está hoy, sin reforma, sin nada, ya tiene una componente de reparto importante. Por la sencilla razón de que la gente que recibe una pensión solidaria es financiada mediante impuestos generales. ¿Los impuestos generales de dónde salen? Esencialmente de las personas que están trabajando y que consumen. Por lo tanto, es la generación actual la que financia a aquellos adultos mayores que están entrando a la jubilación. Así que, mire, yo creo que hay muchas cosas en materia de pensiones que están abiertas a discutir. Creo que lo importante hoy día, en las medidas de corto plazo, es aprobar este incremento importante de las pensiones que ha propuesto el presidente. Eso significa un esfuerzo financiero bien relevante. Es importante que los actores políticos y sociales lo valoren y tengan en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando. Y lo mismo que le plantea el ministro Blumel recién, que el senador Ricardo Lagos Weber planteaba separar los proyectos, tanto el tributario como el de pensiones, para aprobar ahora ya aquello lo cual están de acuerdo y dejar para más adelante aquello que no lo están. ¿A usted le parece una medida sensata esa para ir destrabando problemas? Bueno, es de las cosas que hay que discutir. Yo espero juntarme con el senador Lagos Weber y otros senadores los días que vienen, con los actores precisamente para poder entender, ¿no es cierto?, lo que está arriba de la mesa y ver cómo seguimos avanzando en este camino. Insisto, creo que acá lo importante es poder generar estas medidas de corto plazo propuestas. Esa es la prioridad número uno. Evidentemente que a nosotros nos gustaría que el proyecto integral de reforma de pensiones fuera parte del mismo paquete, porque tenemos que hacernos cargo de la necesidad de corto plazo y también de la mediano y largo plazo. Las propuestas de los NOMA FP en esa materia del Frente Amplio, está Beatriz Sánchez, que vamos a conversar a continuación con ella. ¿Le parece una medida que tenga elementos interesantes, salvables respecto de su mirada, que naturalmente es distinta? A mí me parece que la opción del reparto puro es una opción que no tiene sustentabilidad económica. Y desde ese punto de vista, más que se llame reparto uno, AFP o capitalización, el otro, a mí me cargan las etiquetas. Me parece que la diferencia entre ambos tiene que ver con la sostenibilidad. Yo creo que hoy día vamos transitando a Chile de facto a un esquema mixto que tiene, insisto, ese componente de reparto, quizás no por la vía de que sea de trabajador a trabajador, pero sí por la vía de que sean las generaciones actuales quienes consumen y pagan impuestos, quienes financian a los que se están jubilando. A propósito de impuestos, 40 para las personas, puede ser un poco más. Se habla del impuesto a los súper ricos, el 1%. Se habla de impuesto patrimonial. A ver, yo creo que el impuesto a los súper ricos, el impuesto patrimonial en particular, creo que es una cosa que uno tiene que mirar con mucho cuidado. Hay que ser responsable en esta materia. ¿Por qué? Porque si uno apela a la evidencia de los países que han tratado de implementar esto, la mayoría de ellos, o un número importante de ellos, han retrotraído la medida
En primer lugar, porque son políticas difíciles de implementar. Y en segundo término, porque puede generar un gravamen, ¿no es cierto?, a los ingresos muy sustancial. Le doy un ejemplo. Cuando a mí me dicen que usted, si tiene un patrimonio, inventemos, de 100, que hoy día, siendo generoso con los retornos que existen, supongamos que le renta un 4%, es decir, esos 100 le entregan 4 todos los años. Si usted al mismo tiempo me dice, le voy a poner un impuesto de 1% a esos 100, quiere decir que usted todos los años recibe 4 sobre los flujos de su patrimonio y va a pagar un impuesto. Es una tasa del 25%. Entonces, la pregunta que yo hago, vamos hoy día a una tasa del 40% y le vamos a agregar un 25% más. Vamos a terminar una tasa del 65%. Bueno, ¿qué efectos tiene eso en la inversión? ¿Qué efectos tiene eso en los incentivos? ¿No será una tasa desmedida? A mí me parece que por ahí no va la solución. Y la evidencia de países que han intentado con esto así lo confirma. Más aún, la base de ese impuesto, que es lo que metemos en el impuesto patrimonial, es una complicación enorme. Porque si usted tiene un cuadro de Picasso en su casa, por poner un ejemplo extremo, bueno, ¿cómo le pone el impuesto Y lo último, lo olvidamos, Matías, hoy día tenemos una suerte de impuesto patrimonial que son las contribuciones, que graban básicamente a las propiedades, al 20% de propiedades de mayor valor en Chile, y que las propiedades de mayor valor llegan a 1,2%. ¿Ya? O sea, hoy día ya existe de facto eso sobre un bien esencial que constituye el patrimonio de las personas, cuál es su casa. Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, lo mismo que el ministro Blumel, mucha suerte en su nuevo desafío. Si le va bien a usted, creo también que es extensible al resto de la población, porque quiere decir que ha llegado a acuerdos, quiere decir que las medidas van a ser sensatas y sostenibles en el tiempo para la mayoría de la población. Gracias, Matías. Yo quiero terminar insistiendo en un llamado a la oposición, a toda la oposición. Aprovecho que está Beatriz Sánchez acá. Aquí está, sí. Para hacerle una invitación a que dialoguemos de buena fe, escuchándonos, entendiendo el punto del otro. Esa es la invitación que yo le hago, se la hago al Frente Amplio, porque acá está... A ver si nos pueden apuntar con la pluma de más arriba, porque el ministro de Hacienda le está haciendo una invitación a la vocera del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, para que lo veamos todos. Se la hago con mucha humildad y de buena fe, porque creo que el país vive momentos muy difíciles que exigen la generosidad y el compromiso republicano de todos. Está arriba Beatriz, si quiere contestarle algo. Está arriba en el micrófono. Bueno, sigamos conversando mejor en la entrevista y le sigo contestando. Le aprovecho a contestar al ministro, lo saludo además, nuevo ministro de Hacienda, nos encontramos afuera. Y le aprovecho a contestar también al nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que también hizo, lo vimos, que sí, pues también le dejó hizo también una invitación. Entonces me despido, ministro, voy a ella, ¿le parece? Me parece. Ministro, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Esté muy bien. Chao, ministro. Mi agua la dejo allá, que hay agua nueva. Beatriz, déjeme saludarla. ¿Cómo está? Muy bien. Voy a hacer un disclosure, que lo he hecho otras veces. Dele. Yo con Beatriz Sánchez trabajé 5 años en un programa de radio los dos, así que más que nos conocemos y nos tenemos mucho cariño y mucho respeto por el trabajo que cada uno hace en el lugar que está. Cierto. Beatriz Sánchez, ¿cómo catalogarías las imágenes que vimos esta tarde, cuando pensábamos que levantado el estado de emergencia, hecho el cambio de gabinete, íbamos a tener un respiro? Bueno, impresionante, creo que como para todos. Mira, mirándola inmediatamente, bueno, lo puse en redes, pero ha sido la reacción permanente. Simplemente no a la violencia, con saqueos, con incendios, no se cambia Chile, punto. Sin ambigüedades, sin atajos, sin que se entienda más o menos. No a la violencia, no a los saqueos, no a los incendios, porque así no se cambia Chile. Y creo que la gente por miles, por cientos de miles, por millones, a propósito de la marcha del viernes pasado, lo que está diciendo en las calles es que quiere cambiar Chile. Y yo sé que ya inmediatamente a quienes sorprendió ese sin atajos, sin duda, sin matices, hay un personaje que dice, pucha, ahora, después de que ha pasado una semana, ¿sienten en la autocrítica que tardaron un poco a tener ese diagnóstico tan claro que la violencia por ningún motivo? Pues yo creo que ahí hay una equivocación, Matías, porque este mismo discurso que tú me escuchas hoy día lo he tenido desde el día 1. Y no desde ahora, desde antes. No desde que estoy en el Frente Amplio, desde antes, cuando estábamos juntos en un estudio. Porque estos casos de hechos de violencia dentro de grandes manifestaciones pacíficas lo hemos visto en otras oportunidades. En algunas oportunidades de manera más violenta, en otras menos violenta, pero lo vimos en el 2011 también.
Y te acuerdas que lo conversábamos muchas veces en el estudio, cómo diferenciar las masivas manifestaciones que son pacíficas, que tenían un sentido en ese 2011, y creo que son muy similares, distintas en magnitud quizás o en el fondo, las que se registran ahora respecto a hechos violentos. Lo he hecho siempre, lo hemos hecho desde el Frente Amplio y creo que hemos sido bien tajantes en decir la violencia no. ¿Todos? Nunca. Sí, yo no he visto a nadie diciendo que le gusta la violencia en el Frente Amplio. Si ve matices, es necesario, en el sentido abstracto de la palabra, golpear la mesa, decir, muchachos, ¿le ha tocado hacerlo al interior del Frente Amplio? Muchachos, no nos confundamos, la violencia no. No hemos tenido nunca una discusión como que alguien esté valorando la violencia y otros no. No valorando, pero matizando, justificando, explicando más de la cuenta. Yo creo que incluso es al contrario, porque, como lo decía antes, cuando se producen situaciones distintas que cambian un poquito lo que pasa en las calles, que es lo que hemos estado viendo, yo creo, en los últimos 5 días y que nos ha sorprendido a todos, porque ha sucedido en Santiago, pero ha pasado también en regiones, que muchos de los negocios están cerrados, que no circulan micros, que está cerrado el metro, es una ciudad distinta a la que vemos habitualmente, y eso genera algo, ¿no? Vemos una ciudad que no está funcionando normalmente, alterada. Cualquier cosa que altere más o genere alguna inseguridad, lo que afecta es a la movilización, que es una movilización, en este caso, muy justa. Y creo que como daña la movilización, tal como yo lo escuché también, y no en ese momento yo no estaba en un conglomerado político, pero en ese momento lo escuchaba, me acuerdo, de los mismos dirigentes estudiantiles, daña las movilizaciones finalmente, y creo que ese es el foco, que no se dañe algo que está pasando profundo en la sociedad chilena. Sí, y si fuese necesario, yo planteaba, por ejemplo, me conversaba una señora esta tarde, dadas las movilizaciones, me voy a referir a las pacíficas, yo no puedo trabajar hace una semana, porque trabajo en un restaurancito, en una fuente soda que está cerrada. O un dueño de un local que dice, no percibo ingresos hace una semana y tengo que pagarle a 2 empleados. Me refiero a empresas chiquititas que viven bien al límite. Las pymes, las micro. Exactamente. ¿Qué decir a los que les incendiaron y les rompieron todo? Porque eso ya es francamente dramático. Pero sencillamente los que no les han roto nada y no han podido vender ni trabajar. ¿Hay algún momento en que se plantean espaciar, limitar las manifestaciones? Me refiero a las razonables, es decir, hay un trade-off ahí, hay un punto en que pagan siempre los mismos. Y gente más pobre. Ay, pero es que no entiendo. Tú me preguntas como si nosotros pudiéramos tener alguna capacidad de esta organización. De decir, por ejemplo, no podemos tener una agenda, dado a estas circunstancias que estamos, estos 10 días bien complicados, de decir, no vamos a marchar todos los días, sino que vamos a hacer una vez a la semana, porque hay que compartir también con aquellos que tienen que trabajar. ¿Hay esa empatía? ¿Se lo han planteado? A ver, o sea, empatía siempre hay, porque efectivamente, además las marchas en Santiago, cuando hay marchas, se generan en un mismo lugar. La autorización siempre es hasta un mismo lugar, que tiene que ver más bien con el barrio cívico. Sí. Entonces hay una cuestión de contingencia que me imagino pasa en todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? Que los lugares de marcha están más o menos establecidos y tienen ahí, y yo me imagino que para las personas que tienen sus kioscos, sus negocios, debe ser, a ver, están en un lugar muy visible, pero por lo mismo pagan ciertas consecuencias y debe ser para ellos terrible. Ahora, esta movilización en específico yo no la llamaría como un tren de marcha. Esto tiene otra característica. Esta semana todos los días hay agendado algo hasta el sábado. Sí, pero esto no tiene que ver con un llamado de una convocatoria de alguien. O sea, es un llamado muy multitudinario que no tiene que ver con un sector político. De hecho, yo no podría jamás presumir de que nosotros como Frente Amplio estamos a la cabeza de un movimiento como este, que es súper ciudadano. Y creo que además la ciudadanía, la gente, los chilenos, las chilenas que salen, se han encargado de decirlo. Este es un movimiento de la gente. Es un movimiento muy masivo que, como sectores políticos, a uno le gustaría acompañar, pero no, jamás yo podría tener la patudez de decirme estamos a la cabeza, ¿no? No, está bien, pero decirle a su grupo, por ejemplo, vámonos al Parque O'Higgins, donde además tiene una tradición enorme también en protestas, pues, y en manifestaciones políticas. Estuve ayer en el Parque O'Higgins. Sí, lo sé, de hecho, hubo una manifestación bien multitudinaria, diría yo. Respecto al viernes, ni qué decir. No, pero es que el viernes fue algo... Claro. Yo no sé si estuviste en la marcha, pero creo que yo nunca había estado en un... O sea, era una marcha que no fue marcha porque no podíamos marchar, porque no se podía caminar de la cantidad de gente que llegó. Y eso es una expresión, yo diría, Matías, que es una expresión social que yo por lo menos nunca había visto, que tiene que ver con algo
insisto, con algo que está pasando y que están sacando a las personas afuera y que es muy profundo. Y yo creo que hay que atender en toda su magnitud, no hay que perderse ahí. No hay que perderse, Santiago era 1,5 millones de personas. Mezclan. Entonces da espacio para que algunos digan que, por ejemplo, los grupos con más representatividad, como Frente Amplio, terminan siendo cómplices pasivos de la violencia, que no llaman directamente, pero cómplices pasivos. Hay gente que lo ha dicho. Yo he escuchado gente que lo ha dicho, que ustedes... o sea, que las manifestaciones al final le abrigan a quienes se meten, y esto no es novedad, hace años, se meten y en el margen dejan grandes destrozos, insisto, a la gente más pobre generalmente, a la gente más necesitada. Bueno, pero entonces, para despejar todas esas dudas que puede tener alguien, yo no sé quién tendrá esa duda. Uno le dice, se encuentra con gente en las calles y le plantea estas dudas, ¿no? Pero mira, para dejarlo bien claro, como lo hemos dicho desde el día 1, como lo hemos dicho desde antes que partiera esta movilización, como Frente Amplio, como lo he dicho yo personalmente desde antes que existiera el Frente Amplio, yo no creo en la violencia, no creo ni en los saqueos ni en los incendios, porque además no ayudan al foco principal de una movilización como esta, que es cambiar Chile. Antes de ir a la pregunta que le dejó el ministro Blumel, lo del Instituto Nacional, y esto es muy personal, a mí se me hace que es la precuela, como se dice en cine, que es la sinopsis de lo que estamos viendo ahora respecto de la violencia, no de todo el momento, de la violencia, que vimos con mucha pasividad por muchos años, en este gobierno y en el anterior, cómo se destruyó paso a paso, se fueron muchos chicos, pierde el valor histórico de un liceo público, además el valor de lo público. 3 días antes de que partiera esta movilización, hubo un incendio al interior del Instituto Nacional y nadie se atreve mucho a meterse, a intervenir. Demasiados, dicen algunos, demasiados derechos y pocos deberes. ¿Por qué tanto complejo y tanto temor? ¿Acaso heredamos complejos de la dictadura y confundimos la autoridad con el autoritarismo? A ver, me confundo un poco como con las líneas de la conversación, porque, a ver, lo que pasa en el Instituto Nacional yo creo que tiene que ver con cuestiones de arrastre de hace mucho tiempo. Sí. Pero nadie se mete, nadie le pone el cascabel al gato. Hay encapuchados día por medio el último tiempo. A ver, pero a propósito... incendian pero es que a propósito del cascabel al gato hay responsables de cosas puntuales. El Instituto Nacional está en la Municipalidad de Santiago y el responsable principal, y antes la responsable principal, y así sucesivamente, son los alcaldes o alcaldesas que ha tenido la Municipalidad de Santiago. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver cómo se plantea. No le prestamos mucha ropa socialmente, aunque cualquier cosa hacemos, le van a revisar las mochilas, es decir, de sentido común para muchos, y aquí yo me inscribo en que si hay gente que está entrando combustibles para incendiar el Instituto Nacional, bueno, abrirnos un poquitito a que efectivamente, en casos excepcionales, podemos revisar las mochilas de algunos muchachos, ¿no? Ya, pues, María, pero es que creo que tú estás ahí confundiendo cosas. De hecho, fue la defensora de la niñez la que fue una de las primeras en reaccionar respecto a la revisión de mochilas. Porque hay ciertas convenciones internacionales que tienen que ver, a propósito de lo que decías tú, con los derechos y deberes, donde hay protecciones para los niños y niñas. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con a quién metemos en el mismo saco. Y creo que la conversación no es si se nos pasa la mano en derechos y que tiene que haber más deberes. Si hay una sociedad que yo creo que cumple los deberes, es la chilena. Y pucha que los cumple. O sea, si hay una sociedad donde la gente paga sus impuestos, paga lo que debe, lucha por pagar todas las deudas, lucha por llegar a fin de mes, trata de no saltarse la fila, es ordenada, Una sociedad que resiste, que es resiliente, es la chilena. Entonces, insistirle con que no cumple los derechos y que está exigiendo solo deberes... estudiantes. Pero es que lo amplifico, porque cuando tratamos de llevar esto a una cápsula más pequeña, creo que perdemos un poquito la dimensión. Yo entiendo lo que pasa en el Instituto Nacional, entiendo tu preocupación de lo que pasa en el Instituto Nacional, porque en el último tiempo, yo diría en el último tiempo, porque si bien hemos visto un Instituto Nacional que siempre ha tenido una opinión muy fuerte, muy organizada de los estudiantes, y que es muy valorada, porque qué bonito que los estudiantes se manifiesten y tengan una opinión con lo que pasa en su país. Y me parece que el Instituto Nacional en eso está a la vanguardia siempre. Creo que por primera vez, por lo menos que yo recuerde, hemos visto lo que hemos visto en el último tiempo ahora en el Instituto Nacional. Entonces, cuando tú me preguntas qué pasa con los derechos y deberes, yo también lo extrapolo, porque creo que se insiste mucho respecto a los derechos y deberes en Chile, y si creo que es una sociedad que cumple con sus deberes... y al debe de los derechos. Déjame plantearlo de derechos y derechos.
¿No están acaso desequilibrados los derechos de un joven a tener la intimidad a su mochila, que lo requete comprendo, pero en un caso excepcional, versus los derechos de quienes quieren ir a clase normalmente y respetarse en un ámbito pacífico dentro de un liceo con el prestigio además del Instituto Nacional? Es decir, ¿no están unos derechos por sobre los otros derechos aquí? Y hemos pasado por sobre los derechos de la gran mayoría de los estudiantes, inmensa mayoría de los institutanos, que son pacíficos y razonables. ¿No hemos pasado por sobre esos derechos? Ahora, creo que el Instituto Nacional, mirar lo que pasa dentro del Instituto Nacional solamente desde el punto de vista de yo sé que me está haciendo una pregunta respecto a los derechos y deberes, pero de lo que pasa en la mochila es quedarse un poquito estrecho. Es que un ejemplito. Pero es que en el Instituto Nacional hay que mirar un poquito lo que ha pasado hacia atrás. Es una comunidad que está súper quebrada. Hay 3 centros de padres y apoderados, y entre ellos de repente no tienen muchos acuerdos. Y lo voy a plantear así para ser más delicada en eso. Entonces, cuando hay una comunidad que está quebrada, donde hay una comunidad donde el rector tuvo que salir y pusieron a una nueva rectora, donde el mismo profesorado también, sobrepasada. Donde el mismo profesorado también tiene problemas. Bueno, ahí hay también un tema de manejo de lo que pasa. Yo no había visto esto en otros municipios, en otros encargados de alcaldes o alcaldesas de la Municipalidad de Santiago. Algo ha pasado ahora, yo no sé si es menos capacidad de diálogo, si a lo mejor es menos conocimiento de lo que significa el Instituto Nacional y lo que pasa ahí adentro, no lo sé, no podría arriesgarme a eso, pero algo pasa sin lugar a dudas. Que ha sido y que se ha concentrado, en este último tiempo. Si se recrudece la violencia, ni nombrarlo para no invocar malos recuerdos de saqueos y cosas que vimos en lugares muy populares donde comunas completas se quedan sin el supermercado, los 2 supermercados que hay. Y la cosa se creciera, Dios no quiera, pero ¿estarían abiertos ustedes a que se invocara por algunos días el estado de excepción nuevamente? Mira, yo estaba recién escuchando y con mucha atención al nuevo ministro del Interior, a Gonzalo Blumel, porque le hiciste la misma pregunta, para ver cuál iba a ser su reacción a propósito del cambio que hizo el presidente Piñera de su gabinete. Y él mismo señaló que por ahora no, lo están pensando. Bueno, en este contexto no, si se recrudeciera y la cosa se pusiera compleja. Pero él incluso mirando lo que había sucedido hoy día en la Alameda, él decía por ahora no lo estamos considerando. Y ¿sabes qué? Yo valoro harto el tono que escuché hoy día, el tono que escuché del ministro Blumel, que es un tono muy distinto al que veníamos escuchando del anterior ministro del Interior, Andrés Chadwick. También valoro mucho el tono de la vocera, de Carla Rubilar. Creo que ha ocupado un súper buen tono hoy día, que hizo algo que me parece que es muy interesante, porque no lo había venido escuchando de las autoridades en el gobierno, que era separar radicalmente las movilizaciones e insistir en que hay movilizaciones pacíficas y que son masivas. Y creo que ella ahí hay un cambio de tono y me encantaría que ese fuera el cambio de tono que nos permita llegar más al fondo de lo que se está pidiendo y concentrarnos realmente en lo más masivo de estas movilizaciones, que tiene que ver con lo que está pidiendo la gente. El ministro Blumel hizo una invitación aquí al aire, la estaba viendo. ¿Cómo le responde el ministro Blumel al diálogo, llamado el diálogo? Sí. ¿Se ausentarían de nuevo o creen que cometieron un error al no ir la semana pasada? Yo creo que, y quiero ser bien precisa en esto, creo que la semana pasada nosotros no fuimos a La Moneda, lo que sí le llevamos propuestas al presidente, porque había pedido propuestas y nosotros no quisimos ir al almuerzo, le llevamos propuestas, y no quisimos ir porque había muchas denuncias de represión. Lo que no sabíamos, Matías, en ese momento, es el nivel de esa represión. Y es de verdad impactante lo que pasa en Chile, y las últimas estadísticas lo dicen. Hay 1.132 personas heridas, hay 120 acciones judiciales presentadas, hay 127 personas que tienen daño en un globo ocular, en muchos casos permanentes, hay mutilados, hay heridos, hay 40 denuncias cursadas por víctimas de torturas y abusos sexuales, 72 por torturas. Pero fantasma. O sea, de lo que vimos años atrás. Perdón, y eso es lo que estamos conociendo ahora. Entonces, acá faltan cosas. A mí me pareció muy bien el tono de la ministra, me pareció muy bien el tono del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, lo quiero repetir. Pero eché de menos que ellos también pusieran un foco en lo que está pasando en las calles. Hay personas que han denunciado torturas nuevamente en Chile, en un país donde habíamos dicho nunca más, y yo pensaba que el nunca más era realmente nunca más. Estamos hablando de una cantidad enorme de personas heridas a bala, y perdón, quiero agregar esto porque es muy importante. El Instituto de Derechos Humanos ha dicho que esto no son casos aislados, es algo que se vino haciendo estos días de manera sistemática. Eso de preguntar, porque ese adjetivo
del sistemático, a uno, ahí sí que los fantasmas son fantasmas, digamos, porque uno dice, es un exabrupto de un funcionario que en un mal momento, o un descriterio, o en fin, o distinto si es que hay una orden, porque cuando se hablaba de violaciones sistemáticas, era con orden superior, con sueldo para eso, con lugar físico para eso. ¿Estamos hablando de un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos, comparable con la dictadura? Y estamos en democracia. Creo que hay una alerta hoy día, hay una alerta grande. Si el Instituto de Derechos Humanos señala que aquí hay violación sistemática de derechos humanos en estos últimos 5 días, y es una manera como se ha enfrentado, es una manera como se decidió enfrentar a través, porque de eso estamos hablando, de agentes que son del Estado, militares y carabineros, es la manera que se decidió enfrentar a una movilización que hoy día la misma nueva ministra vocera reconoce que es mayoritariamente pacífica. Bueno, es que tenemos una alerta gigante y por ahí creo que se necesitan y hay una exigencia pública de que existan no solo explicaciones, sino también responsabilidades. Y las responsabilidades no pueden ser de un funcionario que existen y que seguramente se van a perseguir judicialmente. Aquí hay también responsabilidades de decisión de mando y también responsabilidades políticas, pero, Matías. ¿Qué cree más bien? Que aquí, insisto, hay personas que han cometido estos delitos de violación de derechos humanos, si se comprueban, que son frutos del exabrupto, por llamarlo de algún modo, o de una orden. Y quiero que me insista si es que usted cree que hoy se violan sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Lo está diciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no lo dije yo. Aquí hay registro de violación a los derechos humanos de manera sistemática en estos últimos días. ¿Con órdenes de algún funcionario del Estado, usted cree? Bueno, yo me imagino que sí, es la manera que lo están... Esto se tiene que investigar, pero de la manera que lo plantea el Instituto de Derechos Humanos, de la manera en que lo han leído varios abogados, hoy día he escuchado una entrevista a Nelson Caucoto, un abogado con amplia experiencia de derechos humanos, que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, y él apuntaba directamente a eso. Él hacía una diferencia que es bien interesante. Él decía, cuando hay estados de excepción, como los que vivimos, el estado de excepción es para proteger a las personas. O sea, la idea de un militar o de un carabinero lo que busca es, primero, proteger a las personas. Su objetivo no es reprimir y menos agredir a las personas, es siempre protegerla. Esa es la mirada que tiene que existir y es la que no ha existido. Y ahí él ponía la atención y creo que eso es la atención que tenemos que poner. Por algo viene una comitiva internacional de derechos humanos a instalarse en Chile para hacer una lectura. Sería muy curioso que un gobierno que da órdenes para violar sistemáticamente los derechos humanos invite a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU a que venga justamente a mirar este proceso. Yo esperaría que fueran los distintos organismos que dijeran qué es lo que pasó. Lo que hemos visto ahora es que se enfrentó una movilización gigante, pacífica, mayoritariamente pacífica, de una manera represiva que ha provocado todas estas víctimas que estábamos leyendo recién. Y esto genera cuestiones y creo que aquí tiene que haber responsabilidades. Hay una responsabilidad cierta y una responsabilidad directa y está en manos del que era ministro del Interior, Andrés Chadwick, definitivamente. Y ustedes van a acusar constitucionalmente al ministro Chadwick, al exministro Chadwick. Tienen 6 meses. 3 meses en caso de un ministro de Estado. 6 meses en el caso del presidente de la República. En el caso de los ministros de Estado son... me corregí, yo había leído 6. Sí, son 3 meses. 3 meses son entonces. ¿Van a acusar también al presidente de la República ustedes? Es el Partido Comunista que anunció que iba a presentar una acusación constitucional. Entiendo que está con un grupo grande de abogados estudiándolo. Lo que hemos decidido como Frente Amplio es que nosotros no nos vamos a restar en una situación como esa. ¿No restarse es sumarse? O sea, no restarse, por supuesto, es no impedir, y en el caso de que se presente sumarse, está todo en estudio, está el anuncio hecho, y nosotros también lo estamos estudiando. ¿Tiene que ver con qué es el Partido Comunista o tiene que ver con el mérito de la acusación? Las acusaciones se presentan en mérito y son acusaciones que es bien clara la Constitución de qué manera se hacen. En un caso de un ministro y de un presidente de la República se analiza claramente lo que dice la Constitución porque es una acusación jurídica, de falta, no una acusación política, sino jurídica. ¿Usted le asigna autoridad moral al Partido Comunista para hacer acusaciones por violación de derechos humanos? Sí, claro. Sí, claro. El Partido Comunista de Chile, y quiero destacarlo a propósito de la pregunta que me haces, tiene una historia muy triste en dictadura en Chile.
a propósito de, creo que es uno de los partidos que más sufrió de la represión, de la cantidad de personas detenidas, desaparecidas, muertas en dictadura, torturadas, en fin, bueno, lo conocemos en una serie de registros. Hay evidencia de eso. Sí, claro, entonces creo que cuando hablamos de violación a los derechos humanos en democracia, cuando volvemos a hablar de esto en estos momentos, creo que, claro que deben ellos tener una sensibilidad muy especial. Imagínate, la tenemos todos acá. Me imagino las personas que lo han vivido directamente. Lo que pasa es que a nadie del Frente Amplio he visto yo tener una... O sea, algunos a lo mejor sí, pero mayoritariamente ustedes lo he visto no tener dudas respecto a violación de los derechos humanos, más allá en qué país sea. Y usted sabe que la duda con el Partido Comunista es que sí han mostrado doble estándar. Como le pasa también a otros sectores en otras partes, no es monopolio del Partido Comunista, pero es que como el Partido Comunista se llegue ahora como el acusador, es curioso. Porque también hay informes de la propia alta comisionada Michelle Bachelet respecto de violaciones, allí sí que son sistemáticas, y amplias y largas de derechos humanos. Sí, pero a mí me parece más justo que eso lo converses con alguien del Partido Comunista, no conmigo, ¿no? Está bien. No, pero se lo pregunta porque usted me dijo, es que el Partido Comunista... No, porque el Partido Comunista lo anunció, y nosotros lo que hemos anunciado es que nosotros estamos disponibles. Ahora, cuando yo le pregunté por el diálogo, usted me dijo que es que antes no sabíamos que está todo esto, y esto se ha incrementado. Sí, claro. Por lo tanto, ¿no van a ir al diálogo? Pero qué bueno que me lo preguntas, porque creo que justamente el tema del diálogo... Bueno, primero quería aclarar eso, porque creo que en el momento que decidimos no ir teníamos ciertas denuncias, y lo que ha pasado ahora, que creo que con todos estos números que se han visto, nos deja más sorprendidos, choqueados, tristes, es la palabra, y esperamos que se llegue hasta el fondo, y por eso nos impulsa a buscar responsabilidades que no terminen solo en una persona y que se hable de un exceso o de varios excesos, sino que algo mucho más duro. Respecto a los diálogos o al diálogo... ¿Pueden ir, aunque tienen esas cifras sobre la mesa que son del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pueden paralelamente dialogar con este gobierno ustedes? ¿Lo van a hacer? Quiero plantearlo de otra manera. Porque me interesa ese punto. Creo que lo que nos ha enseñado la calle, lo que nos ha enseñado esta movilización gigante, es que las cosas no se pueden seguir haciendo a puertas cerradas y solo entre sectores políticos. Y voy a insistir con eso, ¿sabes por qué? Porque creo que en el momento en que yo renuncié a mi pega como periodista, era porque creía que la política se podía hacer distinta y porque necesitábamos una política distinta. Y creo que volver a insistir en que son los mismos partidos, de las mismas maneras, de las mismas formas, en que vamos a llegar a soluciones, esa no es la vía. Hoy día hay que escuchar más. Lo que estamos escuchando es que la gente dice claramente que las soluciones no pasan sin ellos. Ahora, el gobierno también ha hecho estos cabildos ayer con 40 personas en la moneda. O sea, no sé si le reconoce algo, alguna intención al menos de empezar un diálogo más amplio. Fueron abriéndose, pero recordemos que al principio era solamente una reunión más cerrada con partidos políticos. Pero habiendo estos cabildos, ¿ustedes están abiertos a ir a...? Porque también habrá reuniones privadas, ¿no? Pero espérame, que es que esto no es como una lista de supermercados que cumplimos de la A a la B y así. No se trata de eso, es una cuestión un poquito más profunda, creo yo. Lo que pasa en las calles y lo que nos ha ido enseñando la gente, y lo quiero decir así porque lo que hemos visto es una enseñanza para todos y para todas de lo que dice la gente en la calle. No solamente que esto es un movimiento muy masivo y que, como he escuchado a muchos analistas decir, no, la gente quiere muchas cosas. La verdad es que la gente en la calle quiere cosas bien concretas y bien puntuales, y son básicamente las mismas. De hecho, tú se las preguntabas, Matías, recién al ministro. Hablan de pensiones, hablan de que el sueldo no les alcanza hasta fin de mes, hablan del pasaje y el transporte, hablan del sistema de salud, y básicamente ese es el entorno. Las personas lo que dicen es que no les alcanza con la plata. Y hagamos un análisis simple. Sí, no sé si está la claro. mitad de la gente gana en Chile hasta 450.000 pesos. 400. 400.000, imagínate. Y mujeres 343. Eso sí lo sé. Y en pensiones pasa lo mismo. Las mujeres ganamos mucho menos. ¿Cuál es el tema? Que aquí la mayoría de las familias chilenas no alcanza a llegar a fin de mes, y eso ya la gente terminó de explotar a propósito de eso. Entonces, tenemos que escuchar seriamente eso. Creo que ningún tipo de acuerdo se logra por arriba, se logra en la cocina. Esto se logra incorporando a las personas. Se incorpora a las personas a través de conversaciones abiertas, pero creo que hay una forma mucho más interesante y directa en que las personas pueden participar, y esto a través de un plebiscito. Yo sé que me va a entender en esto porque he trabajado mucho tiempo. Me queda un minutito. ¿Sabe lo que es? Es porque me va a cortar. No, es que me interesa saber sobre la acusación constitucional. Pero te puedo insistir un poquito con lo del... Es que no quiero que quede flotando y creo que es muy importante. Yo sé que tienes poco tiempo, pero mira,
Las personas lo que hoy día están pidiendo a gritos en la calle, y literalmente a gritos en la calle, es participar directamente en lo que les pasa. Creo que el plebiscito es una manera en que las personas digan directamente qué es lo que quieren. Y un plebiscito podría contener temas programáticos directos respecto a salario, pensiones, directamente, sistema de salud e incluso algo más para cambiar la forma y el modelo de vida que tiene que ver con una nueva constitución. O sea, eso se puede ir construyendo y que sean las personas las que definan. Yo creo que ese es el detalle más importante a propósito de tanto diálogo, tanta junta, que nos juntamos aquí, nos juntamos acá. Escuchemos a la gente quiere participar y quiere tomar las decisiones respecto a su propia vida. Ese tema va para largo y no nos queda mucho tiempo. Quiero volver, por último, al punto de la acusación constitucional eventual al presidente de la República. No, ustedes saben que necesitan 2/3 en el Senado para que se destituya el presidente. Sí. Ustedes más bien saben que es difícil eso, tendrían que tener votos de la derecha para destituir al presidente Sebastián Piñera. Es un simbolismo que tienen derecho a hacer porque la Constitución les consagra ese derecho a acusar. ¿Vale la pena poner en riesgo la institucionalidad del presidente de la República y deponerlo y sacarlo? ¿Se le ha pasado por la cabeza que el presidente de la República no termine su mandato a usted? Yo, más que hacer política ficción de lo que viene después, creo que hay ciertas situaciones que se enfrentan con decisiones que tienen que ver con la ética y la responsabilidad. Hay decisiones que no son simplemente un cálculo de calculadora, de si me conviene, si me resulta, cómo voy ahí, aquí me aseguro. Hay otras decisiones... Nadie supone tanta frivolidad. Nadie supone tanta frivolidad. No lo sé, pero... Es más bien responsabilidad. Pero prefiero aclararlo. Pero creo que hay decisiones que tienen que ver con la ética, con que se ha actuado, con la mirada que se tiene de las personas, con la protección a algo básico como es la vida y el derecho a la manifestación. Creo que la movilización en Chile, y nos ha probado esto, y lo venimos arrastrando desde hace un tiempo, pasa algo en la sociedad chilena que quiere cambios y la gente los empezó a construir desde hace tiempo. Si marchamos por educación, marchamos por no más FP, está marchando la gente por el derecho al agua desde hace tiempo y hoy día explotó. Entonces creo que poner en riesgo a tantos chilenos y chilenas, y mencionábamos la cifra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por una movilización que es para una vida más justa, es muy importante. ¿Vale la pena poner en riesgo que el presidente con mandato no termine su mandato constitucional? Matías, esta es una posibilidad que abre la Constitución. Entonces, la Constitución permite que se haga una acusación constitucional. Solo el proceso, usted sabe lo desgastante que es para un presidente. ¿Cómo desestabilizaron al presidente Allende en su momento, la oposición? ¿No estará pasando lo mismo en algunos sectores de la izquierda desestabilizando a este presidente? Con lo que la lección que fue aquello. Estas son decisiones serias y son decisiones que se basan en lo que éticamente se tiene que hacer. ¿A usted le parece que el presidente debe ser acusado constitucionalmente? ¿Usted cree que debe dejar la moneda? Creo hoy día que hay un presidente que lo que ha hecho es reprimir, violando los derechos humanos, y yo pensaba que estaba viviendo en un país del nunca más y veo que se ha relativizado el nunca más. Entonces, y yo quiero, para terminar, yo quiero decir que nunca más para mí es nunca más. ¿Entonces quiere decir que usted estima que debe dejar la moneda? Yo creo que se tienen que seguir los canales institucionales. Si el canal institucional es presentar una acusación constitucional, nosotros hemos dicho que estamos disponibles para eso como Frente Amplio. Beatriz Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Chao, Matías. Que esté muy bien, mucha suerte en lo que viene y que nos vaya mejor a todos porque estamos viendo tiempos convulsos y complicados. Chao, chao. Muchísimas gracias. Nos vamos a... Aquí está. Disculpe tanta coreografía, pero con 4 invitados en una noche no está tan fácil. Aquí está. ¿Cómo está, General Rosas? ¿Cómo está, Matías? Yo no sabía si íbamos a un corte, si veníamos para acá, pero aquí estamos. Usted es periodista también, así que de esto conoce tanto como yo. Ahora, el set que le está tocando trabajar a usted es muchísimo más complicado que un set con 4 invitados, que es difícil. Pero manejar el orden público hoy día me imagino que es lo más difícil que le tocó en su carrera, ¿no? Así es. Es una situación compleja que está requiriendo soluciones un tanto complejas también. Pero cuénteme, más que un tanto compleja, eso me parece un poco genérico, lo puedo haber dicho yo eso. Tanto compleja. Si estuviéramos sin micrófono me diría otra cosa que no me la diga, pero avance un poco. No, lo que pasa es que desde hace 10 días hemos tenido cerca de 1.900 eventos de alteraciones graves del orden público. Eso ha involucrado cerca de 3.000 y tantos detenidos
y todos los días estamos teniendo situaciones bastante complejas que nos ha llevado a desarrollar una serie de despliegue operativo, de recursos humanos, logísticos, para poder controlar y sobre todo traer la tranquilidad, el orden y la seguridad. Hagamos un recorrido cronológico en la medida que podamos. Cuando empezó esto la semana anterior, era el 18 si no me equivoco, empezó la evasión, empezó con estudiantes, empezaron con algunas destrucción de unos torniquetes. ¿Cómo nos adelantaron? No, si teníamos información, bastante información, se efectuó un despliegue preventivo, se lograron disuadir, se lograron inhibir varias de estas situaciones que usted comenta y finalmente hasta que llegamos a los graves desórdenes, las graves alteraciones, que eso indudablemente involucró una readecuación de cursos de acción. Teníamos información. Usted da pie para que yo le haga una pregunta que no la he hecho hasta ahora, porque no me había dado el pie para hacerlo responsablemente. No voy a nombrarlo, el milagro, pero no el santo. Una ex autoridad a cargo de la inteligencia de este país, extraoficialmente me señaló, a él no le constaba, por eso yo no había hecho esta pregunta responsablemente, que el gobierno recibió a principios de octubre, esto partió el 18, un informe de que se preparaban ataques contra el metro de Santiago. ¿Usted conoce esa información? No, nosotros todavía no nos sentamos a analizar, a desmenuzar todo esto que está aconteciendo. Estamos más ocupados y preocupados de lo que es del orden público. Hasta ese entonces solamente teníamos noticias, teníamos bastante información de las evasiones y que fue lo que nos preparamos preventivamente y para el control. Pero que había grupos preparando el incendio simultáneo de estaciones de metro. Por lo menos todavía yo no he llegado a esa parte de la... Primera cosa que sabe. Sí, entonces no debe ser cierto. Sí, que es así. Del análisis. Yo por eso digo, ahora estamos, ya va a llegar el momento en que nos vamos a sentar para analizar, qué sé yo, evaluar. Ahora, ex post sirve bien poquito. Falla la inteligencia, es parte de la crítica que hace la población. ¿Dónde está nuestra inteligencia? No, lo que pasa es que a ver, siempre hay que, tal como dije, lo he dicho en más de alguna ocasión, la inteligencia va por acá, qué sé yo, que es para la toma de decisiones, el análisis, el procesamiento de información y sirve para la toma de decisiones. Y la investigación criminal, la información policial es para prevenir y controlar los delitos. Y nosotros teníamos bastante información en cuanto a la comisión de esta evasión que veníamos trabajando, qué sé yo, y fue bastante eficiente porque logramos inhibir y logramos disuadir bastante de estas acciones que se estaban concertando. La inteligencia está en un momento robusto. ¿Usted tiene cuántos años de carrera? 34 años de servicio. ¿Usted diría que estamos en un momento donde la inteligencia policial está en un buen momento? Bueno, no se olvide que yo me hago cargo de la institución hace 10 meses. Pero la conoce, yo sé, sí. no lo responsabiliza usted. Por lo tanto, estamos sentando las bases de una inteligencia robusta. Por lo tanto, estamos rearmando nuestros equipos de análisis. ¿Sentando las bases? ¿No tenían bases? No, lo que pasa es que a raíz de todos los casos que por Huracán, etcétera, por todos conocidos, claro, ahí se tomó la decisión estratégica de algunos equipos desarmarlos y obviamente... ¿Por qué? Porque se cometió la tentación, a mi juicio, de usar la inteligencia para la parte penal, para la investigación penal, y eso es, a mi juicio, es una tentación bastante grande porque un agente de inteligencia no se puede ir a sentar a un tribunal. El agente de inteligencia está para otras cosas. O sea, la inteligencia no dio aviso de lo que venía esa noche. Claro, por lo menos en lo que a mí concierne, en lo que la inteligencia de Carabineros no teníamos esos antecedentes. En teoría deberíamos suponer que si usted no lo sabe, no lo hay. Pero eso no lo podíamos suponer con sus antecesores porque después supimos que la inteligencia le hizo trampa a los generales, pues. Bueno, por eso vuelvo a insistir que de repente la tentación, la presión muchas veces hace que se cometan este tipo de errores que terminan en horrores. ¿Qué le dice a usted su experiencia y sus generales y sus funcionarios más experimentados respecto de ataques como los que recibió Metro esa noche, sobre todo que fue muy, muy violento y muy crudo para todos nosotros? Me parece que son 17 las estaciones. ¿Le parece que hay un fuego relativamente simultáneo que pueden ser de otra forma que no sea coordinada esa acción? Bueno, eso es lo que se está investigando, se está analizando, tenemos mucha información, tenemos muchas cámaras, muchas grabaciones y ahora estamos cruzando la información. Estamos analizando, estamos levantando antecedentes, estamos en el cruce de información para poder determinar. Hay ya incluso algunas órdenes de investigar, por lo tanto ya empieza el trabajo más fino para poder determinar y sobre todo
encontrar a los responsables y colocarlos a disposición del tribunal correspondiente. Pero hay espacio para pensar de que esto es una acción por cierto, premeditada y coordinada. Ninguna teoría se descarta por ahora, Matías. Pero más que descartar, y estamos trabajando. ¿Tienen ciertas... Hay varias líneas investigativas que se están, escúcheme que no le pueda explicar más, pero estamos todos los antecedentes, toda la información, todo lo que se está copiando, se está analizando, se está procesando, se está observando otros comportamientos y sobre todo al amparo de lo legal. La tercera dice ayer que incluso hay algunos sospechosos ya identificados respecto de esas acciones. Hay información que se está... Ahora empieza la parte más fina de la investigación, quizás lo más complejo de establecer una verdad jurídica. Por eso es que estamos con todas las herramientas legales que existen para poder... O sea, hay sospechosos. Por cierto. ¿Y hay sospechosos extranjeros? Por cierto. Escúcheme que no le responda a eso por ahora, pero estamos trabajando muchas hipótesis, muchas tesis. Estamos avanzando. Avancemos también en esta entrevista. Cronológicamente, hay algunos que sostienen que la noche anterior a que el presidente de la República tomara la decisión de invocar el estado de excepción, el estado de emergencia puntualmente, porque hay varios estados de excepción, para permitir que los militares ayudaran y salieran a la calle y ayudaran en el orden público. Algunos ven que Carabineros deliberadamente, o por una orden me imagino, retrocede, deja que se desarrolle la violencia para poder tener espacio para sacar a los militares. ¿Qué responde No, por lo usted a menos eso? no, eso yo lo niego tajantemente. Estuve trabajando todo ese día. Tuvimos que readecuar varios cursos de acción. Nuestro despliegue operativo fue en bastantes puntos. Tuvimos que priorizar. Pero claro, en un momento dado el daño que se hizo, la acción de estos delincuentes comenzó a ser bastante en varios focos. Por lo tanto, me imagino que ahí fue un insumo para que el presidente tomara la decisión. ¿No retrocedieron ustedes? No, jamás, ni tampoco sobrepasado. Lo que pasa es que vamos priorizando y vamos readecuando en nuestro curso de acción. Y dentro del amparo de la ley. O sea, esto también es muy relevante para nosotros ir respetando la norma legal, los derechos humanos, para actuar Vamos a entrar de buena en ese tema naturalmente. Como dijo en este audio que se coló de la primera dama, Cecilia Morel, ¿estuvimos sobrepasados en algún momento? ¿Usted comparte esa Por lo posición? menos, desde la perspectiva de Carabineros, no. Porque siempre tuvimos el control de todas las unidades de Santiago y de regiones. Los mandos estaban en su puesto de gestión. Por lo tanto, claro, hubo que priorizar y en esa priorización, claro, se dejó, algunas cosas se fueron pasando a un tercer o cuarto lugar. ¿Y sin la ayuda de los militares iban a ser sobrepasados? Lo que pasa es que cuando con los militares hay un complemento, y tal como usted bien lo dijo, claro, nosotros nos sometimos al mando militar para mejor operar y sobre todo lograr el orden y la seguridad. Es que es un complemento de la función policial. Pero uno debe entender que entonces que para lo que ustedes proyectaban estaban sobrepasados o iban a estarlo. No, lo que pasa es que se toma la decisión presidencial, pero si no hubiese sido así, hubiésemos tenido que readecuar. ¿Se le preguntó al presidente? En la reunión que yo asisto, bueno, excúsame que tampoco le pueda explicar ese tipo de situaciones, pero indudablemente que nos consulta ahí, en nuestro parecer, el estado de la situación para él tomar la mejor decisión dentro de su atribución. ¿Y le parece adecuado que se haya retirado la presencia de militares? ¿Están en condiciones ustedes de dar respuesta a la población? Total y absolutamente. Vamos al tema de los derechos humanos, que es que los tiene probablemente en el lugar más incómodo del último tiempo, incluso muchísimo más allá que los temas de fraude antes de su administración o de su mando, porque esto claramente atenta contra las vidas humanas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos citó el concepto de sistemática violación a los derechos humanos. ¿Qué le responde usted? ¿Cómo se hace responsable? Bueno, usted? una de las primeras acciones que hago como general director es tomar contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Voy a la sede. Nunca un general director había tomado esta iniciativa. Y le pido cooperación para hacer mejores carabineros en el respeto de la promoción de los derechos humanos. Y ellos nos han capacitado, hemos tenido un contacto bastante fluido. Ese es el estado actual y es bueno que exista esta instancia porque nos permite mejorar nuestros procedimientos y sobre todo nuestros protocolos. ¿Y qué falló entonces para que tengamos militantes denuncias? Y de esta forma, en marzo,
se aprueba, después de consensuar con varios actores relevantes de la sociedad, el protocolo de actuación de orden público, que está publicado en el diario oficial, donde están todas las instancias, todos los pasos que debe ejecutar un carabinero para controlar el orden público. ¿Se han violado algunos de esos pasos? Por lo tanto, todo esto se internaliza en el carabinero, fueron capacitados y principalmente, Matías, fueron controlados. Por lo tanto, hoy día, toda actuación de orden público me consta y doy fe que se hace conforme a los protocolos de actuación. Ahora, lo que estamos utilizando, los accesorios que estamos utilizando es lo que el Estado ha puesto a nuestra disposición. Las esposas de seguridad, los bastones de servicio, hasta las armas de fuego, pasando por la escopeta, que es la escopeta antidisturbios. Y para usar esta escopeta, esta arma de fuego, hay un protocolo que se ha ido cumpliendo en forma sistemática y sobre todo se ha ido controlando. Por lo tanto, yo aquí quiero destacar que todas estas acciones, que en estos 10 días han sido más de 1.800 eventos. 1.800 eventos. Nadie conoce que la gran mayoría se han adoptado en forma muy acertada, muy racional, proporcional, y lamentablemente hay excepciones, que son las que usted me está comentando. Pero no por ser excepciones dejan de preocuparnos. Por eso es que frente a cada denuncia seria, responsable, lo primero que hacemos es tomar conocimiento, iniciar el sumario administrativo y colocar los antecedentes, si el caso así lo merita, en conocimiento del Ministerio Público, identificando indudablemente a los carabineros que participan. General Rosas, vamos a seguir hablando de esto porque es muy interesante que nos explique con más detalle. ¿Le parece? Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos porque siempre es mejor hablar. Estamos aquí en Mejor Hablar, en Televisión Nacional y todas sus plataformas. Una noche especial, sin lugar a dudas. Podría decir que es en la tercera semana, porque partió el viernes de la semana, hace 2 semanas, este estallido, este conflicto social, toda la semana anterior, y lamentablemente esta partió con un lunes muy complicado. Estamos con el general director de Carabineros, Mario Rosas. General, estamos conversando sobre las acusaciones de violación de los derechos humanos. Usted mencionó un concepto muy interesante que es la excepción. Por lo tanto, ¿reconoce que ha habido violaciones? No, lo que digo yo es que dentro de estos 1.800 eventos, donde hemos tenido también nosotros 700 carabineros lesionados, se han suscitado algunas situaciones que puede alguna que esté revestida de algún carácter de delito. Y cada vez que recibe una denuncia así de responsable, hemos puesto los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público y también hemos iniciado el sumario administrativo. El INDH me ha informado sobre 14 casos y 14 casos que están con sumario. Por lo tanto, así como anunciamos todo lo bueno que hacemos, con esa misma fuerza también denunciamos todo lo malo. Por lo tanto, soy el más interesado en transparentar nuestros procedimientos y sobre todo dar cuenta a la comunidad de lo que estamos realizando en cuanto al control del orden público. Interesante. El Instituto Nacional de Derechos Humanos a usted lo ha informado de 14 denuncias o acusaciones que revestirían el carácter de violación de los derechos humanos. Frente a eso, hemos iniciado todos los pasos, principalmente el sumario administrativo, de identificar a los posibles involucrados e informar al Ministerio Público. ¿Sí? ¿Entre ellos hay tortura, por ejemplo? Bueno, son las acusaciones que se nos formulan. Sí, claro, nosotros, ¿cómo se explica que un carabinero en el 2019 es tortura? Bueno, pero qué buena precisión, porque esa es la acusación. No, yo sé. Hasta ahora no hay nada que dé cuenta. ¿Cómo se lo explicaría? Yo tomo la denuncia y esa denuncia se debe dilucidar, se debe determinar en sede penal. O sea, el tribunal debe decir si hubo o no hubo, y si hubo, se asumirá la responsabilidad personal y se adoptarán los cursos de acción que el caso merite. Y si se comprueba, porque la inocencia es hasta que se pruebe lo contrario. El debido proceso, por supuesto. Por cierto. Si se llegase a probar que hay violaciones de derechos humanos, una que sea, ¿usted es partidario de que le caiga todo el peso de la ley a ese carabinero y se harían parte? Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque el carabinero no es formado para hacer daño a las personas, al contrario. Y sobre todo en los últimos años, el ramo, la cátedra de derechos humanos es bastante relevante para nosotros. Por eso que yo tengo la plena certeza que los carabineros, mis carabineros, hoy día están actuando, pero apegados a la norma. Y sobre todo que los jefes, los oficiales, se están controlando. Por lo tanto, yo tengo la tranquilidad que cada vez que hay graves alteraciones del orden público y se llevan a cabo los protocolos, las normas del protocolo, tengo la convicción que se está actuando de buena forma. Si tenemos más de 1.800 eventos, donde hemos detenido más de 3.800 personas, 700 carabineros lesionados y, excepcionalmente, estos casos que estamos conversando.
Vuelvo a insistir, no porque sean excepciones dejan de preocuparnos, al contrario, queremos llegar a un nivel de excelencia y ser reconocidos por la comunidad como agentes de paz, Matías. Y nosotros estamos para servir a la comunidad y no servirnos de ella, y para que se pueda manifestar de la mejor forma posible. ¿Ustedes sienten en la calle hoy, estos días complicados, que son respetados, valorados por la ciudadanía? Mire, la gran mayoría nos quiere y nos respeta. Los carabineros somos una muestra representativa de lo que es la comunidad, de lo que es la sociedad. Por lo tanto, el día que hubo más de o cerca de 1 millón de personas, no tuvimos ningún inconveniente. La gran mayoría respetó las indicaciones de los carabineros por dónde debían circular, por dónde deberían avanzar, los cortes de tránsito, las restricciones de tránsito, no hubo ningún inconveniente. Lamentablemente, y aquí tengo que decirlo, esos delincuentes, esos desalmados, esos desgraciados infelices, son los que provocan el grave daño. Por eso que yo llamaba a la comunidad que los denuncie, porque son los que opacan todas estas grandes concentraciones de expresión de la comunidad. Por lo tanto, yo siento que la comunidad, por un lado, nos quiere mucho, y también yo le quiero pedir que ese cariño lo siga manifestando, denunciando a estas personas. ¿Qué sintió cuando vio las imágenes de Valparaíso, cuando ciudadanos, hombres y mujeres, bajaban, no sé en qué cerro era exactamente, por una vereda, lo vio, ¿no? Al lado de una pandereta, sí, una vereda angostita y voy a hacer un término escolares, un callejón oscuro a palos. Sí. Bueno, ¿qué siente usted? Mire, es tan relevante porque hemos visto muchos videos, por las redes sociales. ¿Es verdadero ese video? Sí, por supuesto que es verdadero. Pero yo quisiera contextualizar. A ver. Porque si usted me cuenta la película del durante y el después, claro, podemos coincidir. Por eso no hace falta un proceso, eso lo vimos. Por eso que hay un antes. Y ese antes, yo no quisiera entrar en calificar, pero antes hubo un saqueo, qué sé yo. No estoy justificando, al contrario, estoy contextualizando. Sí. Bueno, esos hechos fueron denunciados al Ministerio Público, hay un sumario administrativo, y la parte penal determinará la responsabilidad de cada uno de los que está identificado, y en la parte administrativa se adoptarán las decisiones que cada caso también amerita. ¿Pero qué siente usted cuando vio a esos carabineros agarrando palos? Por cierto que indignación, por cierto que un repudio, porque vuelvo a insistir, los carabineros no somos formados para dañar a las personas, pero también hay que actuar en justicia y en consecuencia, y darle a cada uno lo que merece de acuerdo a lo que ellos tengan que decir en el debido proceso. Sí, allí, más allá del debido proceso, las imágenes son indesmentibles, usted me dice que son verdaderas. Por supuesto. Es uso de la fuerza, que Carabineros tiene el monopolio del uso de la fuerza legal y poder reprimir legalmente cuando es necesario. La sociedad les ha entregado esa facultad. Pero aquí se veía claramente un abuso de poder muy indignante, porque estas personas no estaban cometiendo, a lo mejor lo cometieron el día anterior, no lo sabemos, pero allí iban transitando sin revestir ningún peligro para nadie. Por eso le vuelvo a hablar que la regla general de estos 1.800 y tantos casos, bien adoptados los procedimientos. Y este caso que usted me comenta es la excepción. ¿Cuánto daño le hace a Carabineros una imagen como esa? Mucho daño, por supuesto que mucho daño. ¿Habló con ellos? No he hablado con ellos. Pero también, ¿cierto?, ¿cuál es nuestra grandeza o cuál es nuestra fortaleza? Que reconocemos que hay una actuación que hay que investigar penalmente y administrativamente. Y la comunidad nos conoce y la comunidad sabe que actuamos en consecuencia. O sea, si hay una responsabilidad penal, cumplirá las penas que corresponden, y si hay una responsabilidad administrativa, se adoptarán los cursos de acción que cada caso amerite. La penal, dejemos la justicia penal. La administrativa, usted va a tener allí, va a tener que tomar decisiones. Los mandos correspondientes. Esas personas. Los mandos correspondientes aplicarán la justicia. Esos carabineros que abusaron, General Rosas, evidentemente, como lo vimos, ¿van a ser dados de baja, usted cree? No lo sé, porque yo soy instancia disciplinaria, pero lo que le quiero decir es que esa actitud, esa conducta tiene atenuantes, agravantes, y quien tenga que investigar administrativamente adoptará las medidas que ese caso amerite. ¿Se le ocurre algún atenuante? No lo sé por ahora, no quisiera tampoco, porque, puedo decir, soy una instancia final en cuanto a la aplicación del régimen disciplinario. ¿Acusaciones de carabineros participando en saqueos las ha recibido? También, sí. Y también se ha actuado en consecuencia. Sí, por eso le voy a insistir, Matías, que dentro del conjunto de acciones que hemos desarrollado, la gran mayoría, bastante bien adoptados los procedimientos, estas excepciones son las que indudablemente que me preocupan y ocupan, y tomamos las cartas en el asunto y tomamos las decisiones que hay que adoptar. O sea, no las dejamos pasar. Le vuelvo a insistir. Con la misma fuerza que yo anuncio lo bueno, también denuncio lo malo. Sí. Compañeros periodistas que conocen muy bien el ámbito policial, por cobertura de muchos años, entonces yo confío mucho en
en su palabra y en los datos que me entrega, me indica que ha recibido algunas informaciones internas de Carabineros donde algunos llaman a otros compañeros a decir: basta de seguir defendiendo a los mismos de siempre, a los más poderosos, es el momento de que nosotros también nos sumemos a esta movilización social. ¿Cómo está el ambiente allí dentro? ¿Y usted ha recibido alguno de esos comunicados? A ver, en estos días han circulado una serie de noticias falsas, de desinformación, que indudablemente nos quiere afectar, nos quiere dividir. Y ahí hemos estado atentos para dar, digamos, aclarar situaciones, rectificar otras, pero principalmente yo veo que nuestros carabineros están actuando de acuerdo al marco legal. Nosotros somos una institución esencialmente preventiva, lo estamos haciendo bastante bien. Por eso que yo aprovecho esta instancia, Matías, de respaldar y apoyar el trabajo de todos nuestros carabineros que están trabajando en estos últimos 10 días entre 16 y 18 horas diarias. Ha sido un desgaste bastante fuerte. Por eso que mi compromiso es apoyarlos, respaldarlos. Todos nuestros recursos están a disposición de ellos y sus familias. Estamos desde el aspecto de bienestar, de salud, de alimentación, de descanso, estamos dosificando. ¿Por qué? Porque queremos que este mandato constitucional que tenemos de mantener el orden y la seguridad sea de la mejor forma posible. Ahora, muchos intentan enlodarnos o intentan ligarnos. No, acá es un tema de orden y seguridad, que es un mandato que hemos recibido de la Constitución y de la ley, y estamos abocados 100% en que se cumpla de la mejor forma posible, respetando los derechos humanos de nuestros compatriotas. General Director de Carabineros, Mario Rosas, le quiero agradecer por estar aquí conversando de cara a la gente sobre los temas más peliagudos que hoy conciernen a la acción policial. Muchas gracias, Matías, y si me permite un segundo, seguir respaldando y apoyando a todos nuestros carabineros que se han sacado la cresta para mantener el orden y la seguridad. Gracias, general. Gracias. Que esté muy bien. Y nosotros nos despedimos de 4 entrevistas que da la impresión que 4 protagonistas muy relevantes desde la política, desde la autoridad de gobierno. Hemos conversado con el ministro del Interior, recién asumido, Gonzalo Blumel, con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Da lineamientos muy importantes como para revisar nuevamente estas entrevistas, con Beatriz Sánchez, líder del Frente Amplio, que ha tomado decisiones o que está a punto de tomar decisiones muy relevantes también respecto del devenir político de nuestro país, y el general director de Carabineros enfrentando las acusaciones, las polémicas y también contándonos cómo es enfrentar momentos y días tan difíciles en el orden público. Porque la televisión pública está a su servicio en los momentos más complejos. Las autoridades están aquí. Les queremos agradecer a ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches y gracias por venir.